La alimentación del deportista no solo debe nutrir las células del organismo para que éste se desarrolle y mantenga, sino que además debe cubrir el gasto derivado del esfuerzo extra. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán cuál es la importancia y relación que hay entre la correcta alimentación y el rendimiento físico que tiene una persona cuando realiza un deporte. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más aquí con ustedes. Soy José Bandera Quijano. Hoy tenemos un tema, la verdad que me apasiona mucho el día de hoy, porque vamos a hablar de nutrición y deporte o ejercicio. Vamos a aclarar también términos en cuanto a qué es una cosa y qué es la otra. Y queremos que nos escriban con todas las dudas que tengan sobre alimentación. Estamos hablando antes de arrancar el programa sobre la cantidad de mitos que existen allá afuera y lo que pretendemos el día de hoy es aclararlos para que ustedes se vayan sin ninguna duda y sepan qué es lo adecuado que hay que hacer. Me acompaña como todos los lunes Óscar Virués. ¿Cómo te va, Óscar? Muy bien, muy buenos días. Me da gusto saludarte, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que también a través de las redes sociales nos comentan y comparten. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica. El número es el 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de nuestra señal internacional. Y desde luego le damos la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Pero antes de presentárselos, les queremos presentar un reportaje para abrir el tema, para que vayamos entrando literalmente en terreno. Vamos a ver qué tenemos. Cuando se habla de alimentación y deporte, la mayoría de las personas piensan que solo los deportistas denominados de alto rendimiento deben asesorarse sobre un correcto plan de alimentación. Sin embargo, debemos saber que cualquier actividad que tenga reglamentación y se practique más de 3 veces por semana es deporte. Por lo tanto, quien se ejercite de esta forma requerirá de asesoramiento nutricional para estar en buenas condiciones de salud. Los especialistas mencionan que la alimentación de un deportista debe ser equilibrada como la de cualquier persona, solo que al tener mayores necesidades energéticas debido a la actividad que realiza, es fundamental una mayor ingesta tanto de vitaminas como de minerales, prestando especial atención a la hidratación. Al respecto, hay mucha desinformación y todo el mundo se atreve a dar consejos sobre alguna dieta, producto o suplemento milagroso que ayuda a tener mejores resultados. La realidad es que cada caso y cada disciplina deportiva en concreto perfilará a partir de una alimentación equilibrada los posibles suplementos para cada deportista. Les voy a presentar nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Beatriz Bulloso Moreno, bienvenida. Muchísimas gracias. Beatriz es nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y es nutrióloga de todas las selecciones nacionales de fútbol. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Vanessa Sirrizul Salas, bienvenida. Gracias. Vanessa es coordinadora del área de nutrición de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el CONADE, y además tiene una maestría en nutrición deportiva por la Universidad de Colorado. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Huesca. Doctor, bienvenido. Buenos días a todos. El doctor es responsable del panel de educación del Comité Nacional Antidopaje y médico del Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del CONADE, con especialidad y maestría en medicina deportiva. Y finalmente nos acompaña, bienvenido, Fabricio Chamor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fabricio es entrenador de alto rendimiento en atletismo certificado por la IAAF, que es la Federación Internacional de Atletismo. Pues aquí estamos, qué gusto tenerlos a todos aquí. Estamos en vísperas de las Olimpiadas y yo siempre digo que normalmente es enero cuando todo el mundo quiere empezar a hacer ejercicio, etcétera. Pero ahora tenemos un foro enorme donde vamos a estar viendo a atletas, etcétera. Y nos surgen dudas, ¿por qué hablar del atletismo y de la alimentación, que es importante en cuanto a los atletas, en cuanto a nutrición? ¿Y por qué la diferencia con cualquier persona normal? ¿Cuál es el punto clave de todo esto?
Yo en lo personal te diría que para mí el punto clave es que la gente tiene que entender que, bueno, hablando primero un poco, como decías, de definición, bueno, actividad física es todo movimiento que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Eso es lo que se define como actividad física. Y después esa actividad física se puede llevar al ejercicio, que es cuando queremos tener un impacto en la salud, cuando le dedicamos un tiempo específico con una finalidad específica que pues debería ser mejorar la salud, pero a veces es tener mejor cuerpo, es la vanidad, ¿no? Y después está el deporte que ya tiene un reglamento, una estructura y que entonces es a nivel competitivo. En cualquiera que sea de estos niveles necesitamos energía, necesitamos alimentarnos para lograr cubrir esa actividad física, ejercicio o deporte. Y como tú bien decías, hay muchos mitos alrededor de todo esto y en general las personas todavía no logran asociar que esto es como ¿no? La balanza. Está la alimentación, pero está la actividad física, el ejercicio, el deporte del otro lado y tienes que lograr el balance entre los dos, ¿no? Yo creo que, como dice Beatriz, la alimentación es muy importante y va a todas escalas, ¿no? Desde una persona que realiza actividad física a lo largo de su día, igual hay gente que camina al trabajo, que va en bicicleta, etcétera, hasta gente que ya realiza ejercicio con una finalidad o hasta deportes, ¿no? Atletas de alto rendimiento. Y yo lo veo como una escala en la que hay que ver el qué comen, yo creo que es muy importante, los diferentes nutrientes, el cuánto, obviamente al realizar una mayor actividad física hay un mayor gasto calórico que hay que consumir. Sin embargo, ese mito, ¿no? De que ya hago ejercicio, puedo comer lo que quiera, muchas veces la gente lo cree y no. Al final también yo creo que es importante la calidad de los nutrientes y el cuándo. Yo creo que cuando una persona realiza actividad física hay como 3 momentos básicos, ¿no? El antes, el durante y el después, que ahorita vamos a ir viendo cómo lo podemos ir adaptando. A ver, doctor, sí. Sí, precisamente la parte del gasto energético. Primero, nuestro cuerpo es como una máquina y dependiendo de qué tanto pones a funcionar esa máquina es el gasto que va a requerir. Y en cuanto a actividad física, implica sí un gasto energético, pero que sea benéfico para la salud. Entonces aquí, esta es de acuerdo a la OMS, porque no es solamente cualquier movimiento, por eso es que existen las recomendaciones de tantos minutos o tantos pasos al día o tantos días a la semana. Esto no es nuevo, vaya, desde los años 70 de la Universidad de Harvard se vio que si hacías 3 veces a la semana, tenías mejor calidad de vida. Entonces, ese es el punto de la actividad física, que sea benéfico para la salud. Déjenme aclarar unos conceptos para la gente que no esté bien informada, que sepa qué es esto de gasto calórico. Nosotros para movernos, para que nuestro cuerpo funcione, necesitamos calorías, que son nuestra gasolina. Corríjanme si voy mal. Sí. ¿Qué es nuestra gasolina? Y nuestra gasolina la obtenemos de los alimentos, que vamos a ver las diferentes fuentes, nos lo van a platicar ahorita aquí, de dónde la podemos obtener. Cuando nosotros cargamos el coche de gasolina y no se gasta la gasolina, se va a guardar ahí. Estamos de acuerdo, se van a guardar las calorías. Y esto quiere decir vas a subir de peso, etcétera, que no es el tema de hoy. Pero cuando tu coche anda muchísimo, como será en un atleta, que ahorita nos van a definir los diferentes tipos de atleta, necesitas mucha mayor gasolina. Y necesitas un buen tipo de gasolina. Acaban de hablar de la calidad de los nutrientes. Es por eso que es importante que sepamos qué es lo que se debe comer y, como dicen, cuándo. ¿Qué es un atleta de alto rendimiento? Pues un atleta de alto rendimiento es un atleta ya dedicado al 100% a su deporte, que dedica mucho más de 6 horas al día a trabajar en pro de conseguir un resultado. Ya no es de salud, ya no es de vanidad, ya no es de estado físico aceptable, es más bien de un nivel de competencia lo más alto posible a nivel ya sea estatal, nacional o incluso internacional. ¿Siempre es competitivo? El alto rendimiento es 100% competitivo. Ok, porque una pregunta, alguien que hace ejercicio, no sé, alguien que va a nadar todos los días, no es un atleta de alto rendimiento, alguien que va y nada un par de kilómetros, para la gente que nos esté viendo. No es deportista o es una persona que se preocupa por su salud, hace actividad física, pero no se puede catalogar como un atleta de alto rendimiento. Perfecto. Solamente la aclaración, sí, bueno, sí es un deporte, pero el deporte tiene diferentes niveles y efectivamente, como decía Fabricio, el entrenamiento que implica estar casi toda la semana con más de 12 y más de una sesión al día incluso. De entrenamiento, bueno, ya nos enfocamos al alto rendimiento, pero también hay deporte a nivel competitivo que puede ser en diferentes niveles todavía. Pero el propósito del deporte es competir bajo cierto reglamento. Ese es el propósito del deporte, competir. Entonces, para hacer deporte necesita un oponente. Necesita un reglamento. Claro, el nivel del deporte, ahí podríamos entrar en otro terreno, ¿sí?
pero hablamos incluso desde el deporte de manera recreativa, de manera, por ejemplo, el deporte a nivel universitario. No entrenan quizá toda la semana, pero sí están entrenando a un nivel incluso hasta el alto rendimiento. O incluso hasta en academias que hacen actividad o algún otro tipo de actividad lúdica, por ejemplo el ballet. Tienen sesiones de trabajo como si fueran atletas de alto rendimiento, por ejemplo el caso de ballet o el caso, bueno, hay gente que está practicando algunas artes marciales. Para esto necesitas hacer ejercicio, repetir. El entrenamiento es un proceso pedagógico, ¿verdad? Pero creo que aquí hay un punto muy importante que me parece interesante tocarlo, es que el atleta de alto rendimiento, como bien dice Fabricio, bueno, son personas que compiten, que prácticamente su vida pues, la dedican al 100% a su deporte. Pero también hay muchísimas personas que hacen ejercicio de manera recreativa, que también compiten y que pueden llegar a tener un desgaste físico y por lo tanto unas necesidades de energía elevadísimas. Por poner un ejemplo, alguien que realiza Ironman, que ¿no? Además es padre de familia, va a trabajar, y en un Ironman, para que se den una idea, se gastan nada más durante las horas de competencia, que en promedio son unas 12, 14 horas, 10,000 kilocalorías. Alimentar a un atleta que va a competir, que además de que fue a entrenar y ya nadó y ya hizo la bicicleta y el fin de semana se echó 6 horas de ejercicio, repito, padre de familia, tiene que ir al cine con los hijos, tiene que levantarse, ir al trabajo, tiene estrés, alimentar a una persona a este nivel es muy complicado. Entonces, no solamente nos podemos pensar que los atletas de alto rendimiento van a requerir todo, ¿no? Una nutrición compleja. También hay personas comunes y que no necesariamente están a punto de irse a las Olimpiadas. Exactamente, y que tienen unas necesidades tremendas. Voy a regresarnos un poco más para abajo todavía. ¿Qué porcentaje de la población mexicana hace ejercicio o deporte? Bueno, tenemos ahí cifras alarmantes. Muy alarmantes. Por ejemplo, se habla de gente de menos del 10% de la gente alrededor de los 15 años. Y esto es alarmante en el aspecto de que justo cuando está la etapa crítica en cuanto a las adicciones, educativamente, por ejemplo, a nivel de preparatoria, la educación física ya no es obligatoria. Ese es un gran problema. Las universidades y demás institutos tienen actividades complementarias, pero digamos que no necesariamente son obligatorias. Pero la otra cuestión es de que hay que recordar que debido a nuestra inactividad física, México está dentro de los primeros 10 países de la OCDE por inactividad física, que estamos en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. La obesidad en las mujeres se está incrementando, del 2000 en adelante se ha ido incrementando. Entonces, esto es muy bajo. Muy bajo. Sí, es muy bajo. Prácticamente el 70% de la población no realiza la actividad física suficiente para la salud. Ahora, de los que sí realizan actividad física, ¿cuántos de ellos tienen asesoramiento nutricional? Yo creo que ahí hay una cifra también bien importante, porque, por ejemplo, creo que de las últimas cifras del INEGI se decía que únicamente el 40% de la población adulta de más de 18 años era físicamente activa. Sin embargo, de ese 40%, solamente el 50% realmente cubre con las recomendaciones de la OMS, que son 150 minutos a la semana o 30 minutos 5 veces a la semana. Entonces, realmente 30 minutos 5 veces, vuélvenoslo a repetir 30 para que quede minutos, perfecto, claro. 5 veces a la semana de actividad moderada. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a actividad física. Si ya se realiza una actividad física un poco más agitada, con mayor intensidad, se pueden cubrir hasta 75 minutos a la semana, junto con un trabajo de fuerza, que eso es importante, ¿no? También ese es un trabajo aeróbico, que estamos hablando de salir a correr o inclusive salir a caminar a una actividad física que nos eleve el ritmo cardíaco. Ya con eso cubrimos esta recomendación. Sin embargo, también es importante realizar 2 veces a la semana de una actividad física que fortalezca los músculos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, una sentadilla, lagartijas, algo así que nos ayude a la tonificación muscular. También es lo más recomendable. Y ese me parece un punto importante, porque en especial nosotras las mujeres, las mujeres les suelen tener miedo a todo lo que son ejercicios de fuerza. Y a mí me da mucha risa porque no quieren hacer pesas y te dicen, no, es que no me quiero poner tronadísimo. Ojalá fuera tan fácil, ponerse tronadísimo. O sea, requiere mucha disciplina, mucha alimentación, una actividad física de fuerza muy específica. Y la realidad, y yo se lo digo mucho a las personas, mira, si no quieres hacer ejercicio por salud, hazlo por dignidad. Porque conforme van pasando los años, vamos de bajada, vamos perdiendo tono muscular. Y si no realizamos estos ejercicios de fuerza, el día de mañana, déjate que si vas a poder correr, caminar, no te vas a poder levantar de una silla
sin necesitar la ayuda de alguien más. Y eso a mí me parece muy peligroso. Claro. No estamos siendo conscientes, en especial los mexicanos y en especial las mujeres, de lo importante que es realizar un ejercicio para la salud. Fíjate que la cuestión de la actividad física debe fomentarse en todos los grupos etarios, pero sobre todo en la población general en cualquier momento. Por eso insistía de que tiene que ser actividad física de diferente forma. Algo tan sencillo, tú entras al metro y ves que las escaleras eléctricas en otros países te ponen que del lado izquierdo es para subir y del lado derecho para quedarse parado, pero todos traen prisa, pero suben y se quedan parados. Y pocos se van por las otras escaleras. Gente que utiliza sensores para subir un par de pisos. O estudiantes que van a clases al tercer piso y llegan con disnea, con fatiga. Disney es falta de aire. Falta de aire, o sea, nada más subir 3 pisos, y estamos hablando de gente joven. En los adultos mayores promovemos que no hagan nada. Y a veces nosotros tenemos la culpa, no es cuestión de la edad, sino de la inactividad. Y a los adultos mayores, por cada 30 minutos de estar sentados, tienen que tener por lo menos 5 minutos de estarse moviendo. Yo les digo a los pacientes, oye, durante los comerciales, ya que van y lo sientan para ver la televisión, durante los comerciales tienen que hacer actividad física. Es decir, la actividad física no es en el gimnasio, no es en el centro deportivo. La actividad física debe ser un estilo de vida. Y yo tengo una pregunta justo antes de irnos a un corte en cuanto a esto. Acaban de decir que sean 30 minutos seguidos al día, más o menos. ¿Qué pasa con todos estos de subirme la escalera? Tengo 11 pisos, me los voy a subir. ¿Sirven de algo? ¿Qué pasa con el estacionar el coche lo más lejos del cine para irme caminando? Sí. Todo esto, porque es lo que recomendamos a pacientes nosotros los médicos. ¿Dónde pesa esto? Yo honestamente, yo te diría, sí ayuda que te estaciones lejos, sí ayuda que subas las escaleras, pero si quieres tener un impacto real para la salud, tienes que dedicarle 30 minutos donde tus pulsaciones se eleven, donde puedas quizás platicar pero no cantar, y realmente eso va a funcionar. De lo contrario, es medio darnos una píldora y decir, algo estoy haciendo, pero no. Pero sí hay que moverse. Ese es el primer consejo del primer bloque, es que hay que estarse movilizando. Ya hay alguna participación. Nos dice David Barrera Gar, por favor, recomendaciones para los que haremos próximamente el maratón. Y así nos empiezan a preguntar de algunos otros reportes. Por ejemplo, Leina Ramo, ¿un deportista puede ser vegano o vegetariano? Magdalena Pérez, ¿por qué debería ser diferente la alimentación en un futbolista a diferencia de un nadador? Y Yolanda, una persona de 59 años que hace pilates y baile, ¿qué debe comer? ¿Recomiendan hacer 1 o 2 horas de ejercicio diario para una persona de esta edad? Bueno, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. La alimentación de un deportista es muy importante. Un deportista tiene muchas fases de entrenamiento, desde un periodo general, un periodo competitivo, un periodo transitorio. Durante eso su alimentación va variando. ¿De qué depende? La cantidad de kilocalorías que consume. En una fase general consume más cantidad de energía y una distribución de macronutrientes. ¿Qué quiere decir eso de carbohidratos, de proteínas y de grasas? Eso va a ir cambiando dependiendo de las fases. Es una dieta alta en carbohidratos generalmente porque uno de los macronutrientes más importantes son los carbohidratos en los deportistas. Las proteínas sí son importantes dependiendo también la fase. Si están trabajando fuerza, pues se incrementará un poco su ingesta de gramos de proteína, y las grasas también son muy importantes, grasas con un predominio de origen vegetal. La hidratación también es muy importante, más la suplementación. Realmente nadie está en dieta, todos tienen un programa de alimentación, ¿no? Todos tienen un programa muy individualizado donde somos diferentes nutriólogos en sus diferentes áreas de combate, de resistencia, de fuerza, de arte competitivo, donde todos los chicos tienen un programa de alimentación. Nadie debería estar en dieta. Comen dependiendo el entrenamiento. Eso es importante. Entonces, ¿cuándo empiezan? Pues nunca empiezan, porque siempre están diseñados con un programa de alimentación específico para su programa de entrenamiento. Por más que entrenes, por más que descanses, si tu alimentación es la adecuada, no vas a rendir. Dentro del músculo tenemos diferentes sustratos energéticos, energía, y esa energía viene de los alimentos. Si los alimentos no están durante la competencia y no son biodisponibles, no van a funcionar por mayor trabajo que hayas tenido o mayor ganas que tengas, etcétera. Entonces la alimentación es indispensable durante la competencia. La cuestión de rehidratación o hidratación durante y después es muy importante. Todos tienen tasas de sudoraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien suda un promedio.
Quiere decir que si yo entreno y me peso 80 kilos y termino de entrenar y peso ahora 78 kilos, estoy perdiendo 2 kilos de agua. Entonces ese líquido se tiene que recuperar, ¿no? Tenemos protocolos para hidratar a los deportistas, no solamente es agua. Hay bebidas deportivas o otras bebidas que tienen otros macronutrientes o micronutrientes que son más fáciles de absorber. Antes de entrenar deben de estar como 1 hora y media o 2, deben de estar tomando unos 2 vasos de agua. No va a depender mucho de su deporte. Hay deportistas que pueden sudar 4 litros durante su entrenamiento y algunos deportistas que pueden sudar medio litro. Va a depender, eso es muy individualizado en el deportista de alto rendimiento. Durante el entrenamiento se recomienda antes de los 30 minutos solamente tomar agua natural, sin ninguna bebida deportiva. Después de los 35-40 minutos se recomienda ya las bebidas deportivas. Después del entrenamiento se tiene que seguir consumiendo líquidos más una alimentación específica dependiendo del entrenamiento. Sí es muy especial la alimentación de un deportista. Ahí lo tienen, como ven, hay diferentes momentos en la etapa de un deportista en que tiene que comer diferentemente, por eso necesita una supervisión deportiva, pero vamos a barajearlo todavía más despacio para que la gente nos entienda. Hablan de micronutrientes y macronutrientes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los macronutrientes serían los que generalmente conocemos como hidratos de carbono o carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes o micronutrientes serían lo que son los minerales, las vitaminas, que ya tienen una labor más específica en el organismo. Se comentó en la cápsula que necesitan mayor ingesta de carbohidratos previo a su, iba a decir tratamiento, a su ejercicio. ¿Por qué? Mira, porque los hidratos de carbono o carbohidratos son la principal fuente de energía para todos los seres humanos. Todos los necesitamos para poder realizar nuestras actividades básicas. Pero cuando estás realizando ejercicio, que obviamente aumentan tus demandas, pues son todavía más significativos. Esto es muy importante, sobre todo porque, hablando de mitos, hay mucha idea de que las dietas cetogénicas o lo que son las dietas libres de hidratos de carbono, que ayudan mucho a la pérdida de peso, son excelentes. Y la realidad es que no, la realidad es que son dietas muy peligrosas porque el cerebro nada más puede utilizar a los hidratos de carbono como fuente de energía. No puede o no debe, no puede utilizar las proteínas ni las grasas. En momentos de crisis lo hace, pero no es lo ideal. Y el tema de que no tengamos esta ingesta de hidratos de carbono hace que estemos irritables, de malas, que te digo, el cerebro justamente está ansiando por energía y empezamos a entrar en momentos críticos, ¿no? Hay una cosa importante en cuanto a los mitos, que se habla mucho de, llego y me dicen pacientes a mí, estoy en una dieta sin carbohidratos, lo único que como son frutas y verduras. Digo, ay, pues ¿qué crees? Estás Sí, comiendo tiene. puro carbohidrato. Entonces entramos a la parte que se mencionó anteriormente de la calidad de la fuente de alimentación. No es lo mismo tomarme 10 cucharadas de azúcar que una manzana. Totalmente. Aunque los dos sean carbohidratos. ¿Podrían explicar un poco de esto? Sí, yo creo que dentro de los carbohidratos existen dos tipos básicos, ¿no? Unos que son carbohidratos simples y unos que son complejos. ¿Eso qué es? Por ejemplo, el azúcar, como lo mencionabas, el azúcar de mesa, es un carbohidrato simple. Eso hace que cuando nosotros nos los tomamos, nos los comemos, se absorbe rápidamente en el sistema y eso nos da una energía inmediata. Sin embargo, hay momentos que es bueno, por ejemplo, durante una carrera, ¿no? Ahí estamos corriendo a la mitad de un maratón o las preguntas, ¿no? Del maratón. Sí, hay momentos en los que es importante tener esa azúcar rápida para que el organismo la pueda utilizar. Sin embargo, por ejemplo, si vas a desayunar y te vas a ir a trabajar y tu trabajo pues es estar en la computadora mucho tiempo, igual no necesitas esa energía tan rápida. Entonces, en ese caso te conviene un carbohidrato complejo, como puede ser, por ejemplo, un pan integral, un arroz integral, preferentemente todos los cereales que tienen la cáscara, digamos, la parte integral, hace que se digieran más lento y que tu nivel de energía, digamos, que dure más tiempo y sea más lento, en lugar de que el pico de azúcar sea muy rápido en tu sangre, que pueda mantenerse por un periodo más largo, y también eso hace que se digiera un poco más lento, que te va a dar más energía durante todo el día y también va a hacer que te dé menos hambre, ¿no? Porque muchas veces te tomas, sí, híjole, un café con muchísimo azúcar y crema batida y todo, y en ese momento te sientes súper bien, pero después igual muchas veces te da o el bajón de azúcar o también te da hambre a la hora, ¿no? Entonces, esos son como los dos tipos de carbohidratos. Cuando empiezan los atletas a entrenar, ¿qué tan pronto o en qué momento se introduce la alimentación en su plan de entrenamiento? Pues es algo permanente, es algo de toda la vida, desde mucho antes de que sean atletas, de que son chavitos, hay que cuidar mucho cómo comen, porque la nutrición no es solamente encaminada hacia el atleta de alto rendimiento, sino a cualquier persona. Pero un atleta en sí, el plan de nutrición es parte fundamental de su programa de entrenamiento. Tenemos probablemente toda la preparación física con todas las variantes que puede haber, velocidad, resistencia, fuerza, pero hay dos factores bien importantes. Uno es el descanso y la otra es la nutrición. Si alguno de estos dos puntos falla o está de manera muy baja o de manera muy alta,
cualquiera de las cosas va a acabar con todo lo que hagas, por más que entrenes muchos kilómetros o levantes muchas pesas o trabajes a todo tu nivel de potencia, si tu alimentación está deficiente, tu descanso es deficiente o excesivo, el rendimiento no va a aparecer por ningún lado. ¿Qué es un descanso eficiente? Pregunto por todos los que dormimos poco, como una productora que tenemos. Por lo menos un atleta de alto rendimiento tiene que dormir por la noche 6, 7, 8 horas hasta 10 horas y durante el día tener algunas naps de descanso para poder recuperarse y tener energía suficiente para el siguiente entrenamiento. Como decía el doctor al inicio, son entrenamientos de 2 a veces hasta 3 sesiones al día durante 6 o los 7 días de la semana. Entonces sí es algo que tienes que estar muy recuperado para poder soportar. ¿Qué tanto influye la edad? Yo sé que ahorita estamos a punto de ver las Olimpiadas y casi todo el mundo que va a las Olimpiadas es de mi edad o más joven. Por ahí, Mucho más joven. Pero ¿qué hay de la gente que tenemos más años que de repente digan quiero empezar a hacer ejercicio y meterme en serio? ¿Qué hay con ellos? Fíjate que es algo bien interesante porque aunque la persona haya sido sedentaria el resto de su vida, el músculo no pierde su capacidad de respuesta. Incluso hay estudios en adultos mayores que no eran deportistas ni hacían ninguna actividad física. Gente mayor de 60 años puede llegar incluso hasta triplicar su fuerza. No aumentar el volumen, sino triplicar la fuerza. Entonces, el músculo no pierde la capacidad de respuesta, número 1. 2, la máxima capacidad física la alcanzamos entre los 20 y 30 años, lo que llaman madurez física. Por eso, fisiológicamente se dice que el envejecimiento empieza después de los 30 años, porque muchas funciones empiezan a disminuir a razón del 1% por año. Y de acuerdo a esto, a lo que comentaba hace un momento Fabricio en cuanto al entrenamiento, es importante. Hay 3 tipos de entrenamiento: el físico, donde las cualidades motoras se van a desarrollar, las básicas sobre todo; el entrenamiento técnico-táctico, de acuerdo a la disciplina; y hay un tercer entrenamiento que se hace todo el día y se llama entrenamiento invisible. Y el entrenamiento invisible interviene en lo que dice de la recuperación, la alimentación, la actitud, la parte psicológica. Eso se tiene que entrenar todo el día. Entonces, de nada va a servir que el entrenador programe algo muy bien desarrollado, que la nutrióloga desarrolle un plan de alimentación adecuado, si el chico no tiene la actitud de seguir estas indicaciones. Esto a veces da al traste con todo lo que se desarrolla entre los profesionales, también la parte de actitud y la parte de psicología. ¿Qué tanto apoyo psicológico se les da a un atleta? Totalmente. Bueno, a los de alto rendimiento sí, o sea, a los de medio y hacia abajo, pues es como muy individual, ¿no? Cada quien decide si... Pero los de alto rendimiento sí, ¿y por qué? Porque tienes que tolerar muchísimas cosas, empezando por la cantidad de trabajo que tienes que hacer, por el tipo de vida que tienes que cambiar, las adaptaciones que tienes que hacer a tu vida. Porque puedes ser un chavito de 20 años, 21 años y tienes que tener una vida disciplinada al 100%. Entonces, el ver que el resto de tus compañeros, de tus amigos, llevan una vida pues mucho más ligera y tú tienes que tienes que dormir temprano, tienes que comer, no puedes tomarte una cerveza o menos 2. Tienes que estar a tiempo en tu casa, tienes que privarte de muchas cosas. Por supuesto, tienes que tener un soporte para que te ayude a tolerar esto. Además, poco a poco, conforme va avanzando tu nivel deportivo, las presiones y las demandas van creciendo. Porque ya no solamente lo haces por gusto ni por vencerte a ti mismo, sino ya se empiezan a esperar resultados de ti cada vez más importantes hasta ahora que tenemos los Juegos Olímpicos, donde quien espera un resultado de ti es tu país. Ya no es tu papá, ya no es tu escuela, ya no es tu... Y tú mismo, por supuesto, pero el sentir esa presión, ese compromiso con tu país de tener que dar un resultado, son unas cargas emocionales altísimas que a estos jóvenes pues, es muy difícil de manejar, ¿no? Incluso atletas muy maduros ya de las selecciones nacionales, les cuesta mucho trabajo soportar la presión y todo lo demás. Entonces sí necesitan, por supuesto, el apoyo psicológico. Yo tengo dos preguntas. La primera podrá sonar de pronto a broma o a humor, porque con esta expectativa de vida que se tiene ahora, que cada vez es más alta y así lo será, y donde se dice que los 40 son los nuevos 30, entonces no comiences a envejecer o tu cuerpo biológicamente no comienza a envejecer a los 40, que son los nuevos 30, o sea, desde los 30 años. Sí. Es decir, o sea, pero ya tomándolo muy en serio, ¿cambia en algo esta nueva expectativa de vida que es cada vez mayor? ¿Debiéramos comenzar a hacer cierto tipo de ejercicio o dejar de hacerlo dependiendo de la edad en la que nos encontremos? Y 2, en la cápsula también se hablaba
de las bebidas para hidratarse o rehidratarse, y que se recomendaba antes del entrenamiento solamente agua, después las bebidas deportivas, pero no indicaban cuáles. Y hoy vemos en las marcas pues una gran variedad, Sí. y no sé cuáles estén sugeridas y cuáles otras no. Yo quisiera comentar lo siguiente. La cápsula al inicio mencionaba que hay muchos mitos, y precisamente en la parte de alimentación, de deporte, es una parte en donde todo el mundo opina sin tener ninguna formación. Estaba mencionando hace un momento las necesidades especiales para el atleta, y es aquí donde la gente que va a atender atletas o la gente que está prescribiendo actividad física a un diabético o a alguien sano, tiene que tener ya una formación. Entonces ya hay universidades que te hacen médicos del deporte, ya se da la maestría en nutrición del deporte, tenemos panelistas, bueno, que son especialistas en el área, entrenadores que se certifican, pero lamentablemente tenemos mucha gente que puede prescribir en la parte nutricional, psicológica, sin siquiera conocer el deporte, es más, sin siquiera practicarlo, incluso psicólogos, ¿no? Sí, necesitan ser gente que esté preparada y esté trabajando en el área. Imagínate que un médico esté prescribiendo actividad física para bajar de peso y el médico es obeso, no se la compran, ¿verdad? Así de igual manera el profesionista que va a atender a la gente. En el caso de los adultos mayores, también ya hay gente que se está formando para atender adecuadamente a los adultos mayores. Empezamos con actividades básicas de la vida diaria y demás. Actualmente son 5 niveles, de acuerdo al nivel de actividad física de los adultos mayores, pero el nivel 5 incluye atletas, porque tenemos adultos mayores que son atletas todavía, gente que tiene formación. Entonces ahí tenemos ya que formar gente especializada para atender a este grupo poblacional. Pero sobre todo creo que hay que hacer conciencia. Ahorita que respondiendo a tu pregunta, cierto, estamos llegando a los 80 años, hay gente que puede llegar a los 90 años, o sea, nuestra expectativa de vida al crecer, al elevarse, creo que una de las partes que nos tiene que ser más conscientes, y veo aquí a muchos chicos jóvenes, es que a esa edad pensemos, o sea, que ahí es donde tienes tu pico para hacer huesos fuertes. No a los 30, no a los 40. A esa edad es donde vas a poder calcificar bien tus huesos, tener huesos fuertes, que déjate que si en eso creces 1,90, que te van a ayudar a que en la tercera edad puedas evitar fracturas que pueden ser muy serias y muy graves. Y eso es lo que nos hace falta ver al futuro, ¿no? Prevenir. Prevenir. Pensar que lo que hacemos ahorita es lo que va a cambiar el mañana. Y una de las preguntas que hizo Oscar se me hace clave, creo que es un buen momento para responder. La hidratación en atletas de alto rendimiento o en cualquier persona que va al gimnasio. ¿Cuánta gente ves que no toma absolutamente nada de agua? Agua o, como dijo Oscar, toda esta gran cantidad de bebidas Deportivas, deportivos, cuando yo crecí no existían. ¿Qué nos pueden decir de esto? Sí, pues mira, como bien mencionas, es importante que en general todos nos hidratemos correctamente, ¿no? Desde la persona que camina a su casa, que sube las escaleras, etcétera, hasta obviamente también la parte de la hidratación va a ir aumentando conforme va aumentando el nivel de actividad física o de ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros para controlar nuestra temperatura corporal, uno de los mecanismos principales es la sudoración. Entonces, para mantener una temperatura baja, el cuerpo lo que hace al producirse tanto calor internamente es sudar. ¿Y eso qué nos va a permitir? Bueno, necesitamos suficiente agua para poder realmente sudar suficiente y necesitamos recuperar ese líquido. Obviamente el agua en el cuerpo lleva a cabo muchísimas funciones, desde transporte de nutrientes, circulación, etcétera. Pero bueno, en deportes también, por ejemplo, toda la parte cerebral afecta muchísimo. Por ejemplo, ¿no? En deportes de pelota, de conjunto, de agilidad, necesitamos muchísima agilidad y coordinación. Y eso también nos va a dar la hidratación. Entonces, necesitamos... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué hidratación? El agua es siempre basiquísima, ¿no? Necesitamos agua antes, durante también y después. ¿Qué pasa? Que a la hora de ya, por ejemplo, una actividad física mayor a 60 minutos, ya se recomienda un consumo de una bebida deportiva. Las bebidas deportivas lo que son es un agua que contiene hidratos de carbono o carbohidratos, que son esas azúcares simples que mencionaba, que es lo que nos va a ayudar a continuar esa energía, ¿no? Que es una energía rápida, fácil de digerir, y también nos va a dar electrolitos. A la hora que sudamos principalmente sodio y potasio, son como los dos electrolitos que más perdemos por el sudor, y son los que contienen esas bebidas deportivas, que es importante recuperarlas para mantener nuestro estado de hidratación, porque ¿qué pasa? Si tomamos pura agua, no estamos reteniendo nada.
porque en el sudor también se van muchos de esos electrolitos. Tenemos que hacer un corte. Estamos hablando de nutrición de atletas de alto rendimiento. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos en Confianza. Aproximadamente el 80% de la energía producida para la contracción muscular se libera en forma de calor. Nuestro organismo debe eliminar esa gran cantidad de calor para que no se produzca un aumento de la temperatura corporal que tendría consecuencias negativas para la salud, por lo que debe recurrir al mecanismo de la sudoración, que al mismo tiempo que enfría el cuerpo, provoca una importante pérdida de líquidos. Por ello, la reposición de líquidos después del ejercicio es fundamental para la adecuada recuperación de un deportista y debe iniciarse tan pronto como sea posible. El estado nutricional óptimo no se alcanza por la comida previa a una competencia, ni siquiera siguiendo unas pautas de alimentación determinadas 1 o 2 días antes de la prueba. Un estado nutricional idóneo es el resultado de hábitos alimentarios correctos practicados día a día, durante mucho tiempo y con regularidad. Bien, pues seguimos en Diálogos en Confianza hablando de nutrición en atletas de alto rendimiento y justo antes de irnos al corte quedó la duda sobre cómo debe de rehidratarse. Ya nos explicaron claramente las nutriólogas que con agua, pero si haces más de 1 hora de ejercicio necesitas tomar alguna de estas bebidas. ¿Estamos de acuerdo, doctoras? Sí. Así es. Sí, y no importa la marca mientras estén hidratando adecuadamente. Sí, y también recordar, no solamente es si es 60 minutos, sino también si es en altas temperaturas, deben de tomar bebidas deportivas. Ok, como esta gente que hace yoga a no sé cuántos grados, etcétera. Exactamente. Ok, porque todo depende, como ya nos lo aclararon, de los líquidos, los electrolitos que estamos perdiendo con el sudor. Y como siempre en Diálogos tenemos comentarios del público que nos parecen muy interesantes y nos enriquecen el programa. Estoy con Roberto. Hola, Roberto. Hola, buenos días. Tengo entendido que tu hijo se está entrenando en Así voleibol. es. Sí, ellos practican 3 veces a la semana el voleibol, además de los ejercicios que regularmente en la escuela realizan, que es 1 hora diaria. Entonces, diario está haciendo ejercicio. Así es. ¿Cómo han ustedes influido en su alimentación o están bajo supervisión nutriológica? No, realmente no tenemos esa información. De alguna manera, pues tratamos de, como padres, buscar la forma de alimentarlos antes de ir a la escuela, les damos de desayunar. Por supuesto, en la escuela tienen también un recreo en el cual también se alimentan. Llegando de la escuela, sus alimentos, o sea, regularmente se alimentan 4 o 5 veces al día. Ok, y en base a lo que has escuchado ahorita, ¿qué te parece? ¿Crees que sea importante que tengan una supervisión, sobre todo si está entrenando de una manera seria? Por supuesto, de alguna forma nos preocupa que estén bien alimentados porque son muchas horas de ejercicio las que realizan al día. Ok, y nosotros, por ejemplo, todos crecimos en casa de nuestros padres, nos alimentaron lo mejor posible como pensábamos que era, pero yo ahorita pienso en cómo me alimentaron a mí, debería tener todas las arterias tapadas, pero era la manera de pensar en ese entonces. Sí. ¿Ustedes están informados de alguna manera en cuál debe ser la alimentación? No, realmente, mira, nosotros tratamos de buscar esa información, o sea, tratamos de darles frutas, verduras, pero no tenemos ese régimen alimenticio que para nosotros nos gustaría tener esa información. Ok. ¿Qué le podrían decir sobre su hijo? Primero, es un buen punto hablar de que algo interesante con los niños que están realizando ejercicio a este nivel es que no solamente está el gasto por ejercicio del que habíamos hablado, sino que también hay que recordar que están en crecimiento y desarrollo, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de cubrir esas necesidades. Uno de los puntos importantes es darle muchísima variedad a la alimentación, porque así vamos a asegurar que cubrimos todos los requerimientos de su hijo. Y por otro lado, me da gusto, ¿no?, que le están dando 5 veces de comer. Eso es fundamental, pero yo pondría una atención así especial en que inmediatamente que termine de hacer ejercicio, aunque no tenga hambre, que coma para que recupere y todo el gasto energético que tuvo durante el ejercicio, y que se genere esa disciplina de comer una buena mezcla de hidratos de carbono y proteínas inmediatamente al finalizar el entrenamiento. A lo mejor estaría dar una interconsulta con un nutriólogo para saber más o menos qué es lo que tiene que comer. Y sobre todo, en el caso de los niños y los jóvenes, la parte de la hidratación. El niño tiene puede ser más susceptible de tener problemas de hidratación, o sobre todo, hablando de entrenar a diferentes temperaturas, el niño es más sensible a este tipo de temperaturas
y el desequilibrio hídrico en ellos es más susceptible, al igual que adultos mayores. Entonces, ahí es el otro aspecto. Y otro punto también importante es, ahorita que decías, obviamente lo ideal es que vayas a la consulta con una nutriólogo, pero sí me gustaría enfatizar que esté especializado en nutrición deportiva. Porque por desgracia muchos colegas que no tienen la especialidad terminan dando alimentos, por ejemplo, ricos en fibra, porque sí son muy saludables, pero a un niño que está realizando altos niveles de actividad física, darle algo de fibra puede ser contraproducente en vez de favorecer su rendimiento. Y yo quiero comentar una cosa más aprovechando tu caso. Ahorita comentó, le damos muchas frutas. Creemos que las frutas son muy sanas y sí, pero nutriólogas, aclaren mi punto. La gente que cree que debe de comer frutas todo el día, ¿por qué? Dos razones, porque hablamos, las frutas primero que nada hay que recordar que también son hidratos de carbono. Es que son hidratos de carbono complejos, que tienen fibra, que tienen vitaminas, minerales, sí. Pero luego cometemos el error de quererlos dar a cantidades elevadas en un niño que necesitas cubrir altos niveles de energía. Si le das fruta, haces mucho volumen en el estómago y no cubres la cantidad de energía que requieres. Entonces es mejor quizás darle un pan blanco con mermelada antes de hacer ejercicio y va a tener un mejor rendimiento y menor pesadez o menores problemas gastrointestinales que si le das fruta y fruta. Ok, ¿quedó claro? Y además el concepto de la proteína, además la parte de la proteína, que la proteína número uno va a ayudar mucho al factor de crecimiento y desarrollo, pero en el caso de los deportistas sirve para reparar el músculo que trabajaste, así es de que incluso la proteína será para después de... Sí, aquí como poniendo estos dos conceptos que mencionaba Beatriz, ¿no? De los carbohidratos y de la proteína juntos, por ejemplo, una buena snack o comida de recuperación puede ser, por ejemplo, un licuado con leche light, igual para bajar un poco el contenido de grasa, y una fruta. Eso va a hacer que el músculo se recupere muy bien con la proteína de la leche, y la fruta en ese momento puede ser buena porque nos va a ayudar a recuperar la energía que perdió en ese momento. O una leche con chocolate es considerada uno de los alimentos fáciles de transportar, buenos para la recuperación después del ejercicio y que les encantan a los niños. Entonces, rápido, le llevas una leche con chocolate y te lo va a agradecer seguramente. Estoy aquí con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tú cuéntanos qué deporte haces. Yo me dedico al fisicoculturismo. ¿Cómo es tu alimentación? Hay veces que llega a ser muy estricta, hay veces que llega a ser muy complaciente, pero sobre todo hay una idea aquí en este deporte de que todo el día hay que estar comiendo para mantener el músculo, para mantener una cintura estrecha, y pues la verdad es que yo hago de 6 a 7 comidas diarias. A ver, este es un punto importante, fisicoculturistas. Vamos a preguntarte, ¿qué comes normalmente? Dime un día desde que desayunas hasta la noche. Mi día empieza a las 5 o 6 de la mañana. Empiezo con un batido de proteína y moras. Después es un omelette de claras de huevo con ¿Cuántas? espinaca. Son 8 claras y un huevo entero. Ok. Con una taza de espinacas y una toronja. Después es mi comida, la tercera es una taza de arroz con ensalada y 250 gramos de pollo. La siguiente comida es salmón o pescado con espárragos, y antes de entrenar estoy comiendo 250 gramos de carne magra con 2 o 3 nopales. De ahí es un batido de proteína para recuperación después del entrenamiento, y antes de cenar es una comida ligera, atún con ensalada. ¿Quién te dio tu dieta? Yo me asesoré con un instructor de gimnasio que, bueno, me demostró que tenía certificados en cuanto a la alimentación, al tipo de entrenamiento, y bueno, no es nada más mi dieta, sino que me pone también un programa de ejercicio cardiovascular combinado con ejercicio de fuerza. ¿Cuánto haces de cardio al día? De 35 a 40 minutos diarios. ¿Caminata o corres? Es un ejercicio moderado, intensidad me gusta mucho a mí hacerlo en las máquinas elípticas. Ok. Es que te voy a poner a ti como ejemplo, Francisco, porque se puede prestar a muchas complicaciones que vemos nosotros los médicos, sobre todo con gente que hace fisicoculturismo. Doctores, ya hablamos de que es muy importante que quien te supervise la dieta sea un nutriólogo. No sé si tu instructor de gimnasio tenga alguna maestría o sea licenciado en nutrición. No sé. Es licenciado en nutrición del deporte. Ok, porque muchas veces sucede que los instructores de gimnasio son instructores de gimnasio nada más, y son ellos, no por tirarles, pero son ellos los que están recomendando no únicamente alimentación, se deberían dedicar al plan de ejercicio, ¿estás de acuerdo? Así es. Y estar supervisados. ¿Qué opinan de la alimentación
que tiene Francisco? Bien, en el caso del físico-constructivismo, bueno, antes de tocar la alimentación, la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness realiza un programa académico que dura todo un año, es una vez al mes, y en esto se tocan diferentes temas, incluyendo la parte de nutrición. Incluso no solamente da los cursos, sino también evalúa, y la gente que acredita, al final se le reconoce como entrenador por parte de la Federación de Físico-Constructivismo. Ahora, existen nutriólogos, instructores, páginas de internet donde te hablan de exageradas dosis de proteínas, incluso te recomiendan hasta 5 gramos por kilo. El que lo va a padecer primero es el riñón y después el hígado. Así es de que los problemas de salud van a estar a la vuelta de la esquina con proteínas tan elevadas. Hace un momento había una pregunta del público acerca de los atletas veganos. Ya hay físico-constructivistas que han sido vegetarianos, no veganos, pero sí vegetarianos. Hay diferentes etapas, pero hay vegetarianos tanto en resistencia como en fuerza, incluso hasta en ciclismo. Hablamos de Emil Satope, que fue vegetariano, alguien que ganó la Tour de Francia, pero recientemente ya hay gente de físico-constructivismo que la ingesta de proteína no necesariamente es a través de la carne. Es que yo pregunto eso, doctoras, ¿qué opinan? ¿Por qué? Porque las proteínas, no sé si te han explicado, pueden tener, como acaba de explicar el doctor, un impacto en tu organismo. Una dieta hiperproteica te puede lastimar, como dijo, el riñón y el hígado. ¿Qué opinan de la ingesta proteica que tiene Francisco? Mira, yo creo que esto se habla mucho de los mitos, ¿no? Yo creo que este es uno de los mitos más grandes que hay en torno a personas que hacen deporte, o actividad física, ¿no? La cantidad de proteína que se debe consumir, desde polvos de proteína hasta, bueno, vemos diferentes productos como huevos, claras, etcétera, ¿no? Actualmente, de hecho, eso que haces está muy bien, de comer en diferentes tiempos. Eso es lo ideal, tanto por la cantidad de energía, pero también por la proteína. Como mencionaba el doctor, es muy importante no sobrepasar cierta cantidad de proteína en tu cuerpo, porque uno, aparte de que la estás desperdiciando, nuestro organismo tiene cierta capacidad de asimilar y absorber cierta cantidad de proteína. Se habla que de 20 a 25 gramos por tiempo de comida. Eso es, por ejemplo, en pollo, en pechuga de pollo o en atún o en lo que sea, pueden ser como 100, 150 gramos. Más allá de eso, tu cuerpo realmente ya no la puede absorber. Entonces, lo que se hace es desperdiciarla. Y más allá, pues bueno, al final estás metiendo una sobrecarga al riñón para procesar todo eso. Entonces, ya se ha visto en diversos estudios que no es necesaria tanta cantidad de proteína. Y bueno, por lo que me mencionas un poquito de tu dieta, yo ahí metería algo de hidratos de carbono o carbohidratos. Como vimos, tu cerebro lo necesita y también tu actividad física. Entonces, igual puedes meterle alrededor del ejercicio antes y después, igual meter ahí, por ejemplo, tantito arroz, o una tortilla de maíz o algo que también complemente para que te ayude a tener más energía y también a que tu cerebro pueda nutrirse de manera adecuada. Yo por mi parte, bueno, aquí hay 2 puntos que me gustaría tratar. El primero es que sí, efectivamente, se dice que un máximo de proteína a consumir serían 2 gramos por kilogramo de peso, pero seamos honestos, en este tipo de deportes y en muchos otros, también se utilizan sustancias como esteroides, como anabólicos, que van a hacer que tú genéticamente tienes un tope, ¿no? Para tener una cierta cantidad de masa muscular. Y vemos que la gente de color, por ejemplo, por genética, son muy factibles a desarrollar mucha masa muscular que las personas que somos caucásicas o más blancas. Entonces, hay un tope genético, pero si utilizas sustancias como los esteroides, los anabólicos, etcétera, puedes rebasar este tope. Y por eso vemos personas en gimnasios haciendo fisicoculturismo que están tomando mucho más de 2 gramos por kilogramo de peso de proteína y que están elevando su cantidad de masa muscular de manera impresionante. Pero sí hay que hablarlo. A la gente no le gusta ponerlo en la mesa, pero hay que ponerlo en la mesa. Si estás utilizando sustancias como estas, obviamente vas a incrementar tus necesidades de proteína y por eso ves que se meten la proteína sin tener problemas renales, tendrán otras consecuencias, pero más adelante vamos a hablar justo del uso de esteroides, tenemos un poquito más adelante en el bloque, pero pues son temas importantes y estamos viendo 2 diferentes tipos de ejercicio que es importante que tengan una supervisión nutriológica. Cuídate muchísimo. ¿Hace cuánto que te hiciste una química sanguínea o unas pruebas de función hepática? La verdad es que no me he hecho últimamente. Ahí te encargo, ¿de acuerdo? Ok, tenemos más preguntas, Oscar. Muchas preguntas y participaciones. Selene Guzmán, ¿me pueden hablar sobre el óxido nítrico, por favor? Jorge Dinar Salazar,
Hablen también de los suplementos, cuáles son buenos y cuáles no. Adela Telles, hablen de la leche, hormonas del crecimiento, bebidas hidratantes y del deporte de alto rendimiento en la infancia. ¿No es abuso a esos menores? ¿Y por qué no se deben dar o no se dan beneficios deducibles o descuentos a familias que hacen deporte? A la larga ahorran miles de pesos en los servicios de salud, deporte y entretenimiento, productividad. Jorge Gamaliel Freide, el ajedrez también se puede considerar deporte y de ese casi nadie habla. Bueno, también dejo el enlace de TED Talks que habla sobre neurogénesis. Por otro lado nos dice Alberto, entonces, ¿qué carbohidratos me recomiendan para antes del ejercicio? Itzel Ontiveros, y los que nadamos 2 veces a la semana 30 minutos. Nutrióloga Emma nos dice, bueno, depende de la actividad, es que aquí ya tienen un foro de opinión, y depende de la actividad, es cómo debes de alimentarte, la edad seguramente que tienes, en fin, tiene que ver también la estatura y el peso, supongo. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Entiendo que estamos hablando, ¿no?, en términos generales, pero no hay que generalizar del todo, porque al final del día, pues, aplica muy distinto para un nadador, como mencionaban hace rato, y un futbolista, y aplica diferente para un hombre que para una mujer, que para un niño en crecimiento, y que, como tú dices, para alguien que mide 1,90, alguien que mide 1,60. Por eso sí es importante ir con especialistas y especialistas en nutrición deportiva o entrenadores que estén especializados en el deporte que se practica. Hortensia Hernández, ¿qué tan bueno es practicar zumba para una persona de 60 años? Por otro lado, esta llamada es de Guadalupe Jiménez. Los niños de 6 y 7 años, ¿qué cantidad de ejercicio deben hacer para estar totalmente sanos? Aurora Flores, tengo un hijo de 22 años que va al gimnasio de 2 a 3 horas diariamente y le han salido como llagas en la piel, específicamente en las axilas y coyunturas de las rodillas. Los dermatólogos no saben por qué le salen y le han recetado pomada, pero le vuelven a salir. ¿Podría ser el mismo sudor que produce lo que provoca las llagas o el exceso de ejercicio? Rocío Ortega, tengo tendinitis rotuliana, pero estoy muy acostumbrada a hacer ejercicio. Me dieron reposo por 4 meses. ¿Qué ejercicio me recomiendan los especialistas? Rosa María Delgado Reyes, de San Felipe, en Guanajuato. Saludos. Tengo 52 años de edad y diariamente camino 1 hora, por lo que me gustaría saber qué tipo de dieta me podrían recomendar. Juan Manuel Gándara, mi hijo de 14 años juega voleibol en el equipo de su escuela y también por parte del deportivo. ¿Qué alimentación debe de seguir de acuerdo a su edad y a su actividad? ¿Debemos acudir a un nutriólogo o que coma normal? Felicidades por el programa. Araceli Martínez Amdor, tengo una inquietud. Tengo una niña de 13 años, ya va a cumplir 14, nada diario 2.000 metros, bueno, sí, 2 kilómetros o 5 kilómetros, pero aparte de eso, usualmente también como 2 o 3 veces por semana va al gimnasio. A veces corren ahí nada más, muy poquito, pero aparte, como está en la secundaria, también 2 veces por semana lleva clases de deporte. Hay días que hasta hace ejercicio como por 3 horas. Bueno, es más larga la llamada y tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Bien. Las personas que van a realizar algún deporte y ayunan antes de la práctica o competencia y no consumen hidratos de carbono durante la misma, tienen más posibilidades de desarrollar hipoglucemia durante la realización del esfuerzo físico. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana a las 9 en punto de la mañana también tendremos un tema muy importante. Hablaremos de los matrimonios igualitarios. ¿Cuáles son? ¿En qué tipo de casos se dan? ¿Qué es lo que podemos hacer hombres y mujeres para llegar precisamente a este acuerdo? La ley, ¿qué dice alrededor de todo este tema? Desde luego, las y los especialistas estarán respondiendo a las dudas que nos hagan llegar a lo largo del programa, pero es algo que no se pueden perder porque seguramente les va a interesar mucho. O además pueden conocer a una persona que en este momento le haga falta justamente este tipo de información. 53 41 44 35 es el teléfono para que se comuniquen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar aquí en el estudio. Mañana entonces 9 en punto de la mañana, matrimonios igualitarios. Vamos a ver el resumen a continuación de la primera parte del programa de hoy. Actividad física es todo movimiento que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y después esa actividad física se puede llevar al ejercicio, que es cuando queremos tener un impacto en la salud, cuando le dedicamos un tiempo específico con una finalidad específica que pues debería ser mejorar la salud, pero a veces es tener mejor cuerpo, es la vanidad, ¿no?
Después está el deporte, que ya tiene un reglamento, una estructura y que entonces es a nivel competitivo. En cualquiera que sea de estos niveles necesitamos energía, necesitamos alimentarnos para lograr cubrir esa actividad física, ejercicio o deporte. El qué comen, yo creo que es muy importante, los diferentes nutrientes, el cuánto, obviamente al realizar una mayor actividad física hay un mayor gasto calórico que hay que consumir. Nuestro cuerpo es como una máquina y dependiendo de qué tanto pones a funcionar esa máquina es el gasto que va a requerir. Un atleta de alto rendimiento es un atleta ya dedicado al 100% a su deporte, que dedica mucho más de 6 horas al día a trabajar en pro de conseguir un resultado. Ya no es de salud, ya no es de vanidad, ya no es de estado físico aceptable, es más bien de un nivel de competencia lo más alto posible a nivel ya sea estatal, nacional o incluso internacional. Debido a nuestra inactividad física, México está dentro de los primeros 10 países de la OCDE por inactividad física. Estamos en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Prácticamente el 70% de la población no realiza la actividad física suficiente para la salud. 30 minutos, 5 veces a la semana de actividad moderada. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a actividad física. Mira, si no quieres hacer ejercicio por salud, hazlo por dignidad. La actividad física no es en el gimnasio, no es en el centro deportivo. La actividad física debe ser un estilo de vida. Los esteroides básicamente están asociados, sobre todo en el deporte, con esteroides anabólicos. Son sustancias básicamente relacionadas con producción hormonal masculina. ¿Qué es esto? Que ayudan a favorecer el tema hormonal masculino. Por eso muy frecuentemente se dice que te ayudan a tener más capacidad física o más capacidad atlética. El término esteroide en el deporte está muy espantado, muy mal usado a veces. Sí es una sustancia que no se debe usar en el deporte. Básicamente el esteroide, ¿para qué se usa? Hay enfermos que tienen una circunstancia que se llama hipogonadismo. ¿Qué es eso? La disminución del tamaño del testículo. Y el testículo es el que produce la testosterona, que es el que te va a ocasionar que tengas tu actividad masculina, es la hormona del hombre. En pacientes con esa enfermedad o con otras, sí se usan los esteroides. Bueno, los esteroides tienen un papel importante en la salud, sobre todo en problemas hormonales masculinos. Hay otro tipo de enfermedades que también se pueden utilizar, pero básicamente en esos. En esos casos sí son benéficos, pero siempre se tiene que encontrar la dosis adecuada, porque si no te va a ocasionar otro tipo de problemas. En el deporte definitivamente no se pueden usar. Tan es así que son doping positivo en todos los casos. Puede haber un deportista que requiera los esteroides como un hipogonadismo, como un problema suprarrenal. Entonces, en esos casos, bien estudiados, tú le puedes dar al deportista sus esteroides, pero siempre y cuando sustentes ante la federación por qué los estás dando. Y con eso se elimina el tema del doping. Los riesgos de consumir esteroides son bastantes, te pueden afectar casi todos los órganos del cuerpo. Consumiendo muchos, hay una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, que es una cara muy redonda. En otros pacientes te ocasiona la ginecomastia, que es decir, en los hombres te salen glándulas mamarias. De los órganos internos, el que más te pudiera afectar es el riñón y el hígado, ya que en el hígado, que se llama el laboratorio del organismo, es donde llega el esteroide y te afecta completamente. El esteroide con reacciones adversas son muchas. Hablando básicamente del deporte, lo que ocasiona es que te aumenta el tamaño de la célula, el músculo se hace más grande, tienes más resistencia, pero al tener este tema, tus tendones y tus músculos no están preparados y eso te ocasiona rupturas musculares y rupturas de tendones básicamente. La recomendación es el juego limpio, ¿no? Que traten de ganar limpiamente, no usando sustancias que te ayudan a tener una competencia desleal. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Sarur por esta información. Ahora mismo profundizaremos en ella, pero dejé en el bloque anterior una llamada inconclusa de Araceli Martínez Amdor y nos decía acerca de todo el ejercicio que hace su hija, tanto en la escuela como en el gimnasio, en fin. Y más adelante nos comparte
Acudí a mi médico familiar, pero solo me dice que le dé frutas y verduras y que tome muchos líquidos, pero yo la noto muy cansada y además le quita todas las harinas blancas. Pero me gustaría saber o recibir mayor orientación. Por ejemplo, ahora en vacaciones el hecho de que deje el deporte sube muy rápido de peso. Y rápidamente, Debian B nos dice, muchas bebidas deportivas las usamos por moda y muchas no son buenas porque contienen demasiado sodio o azúcar y no todas las personas eliminan precisamente porque no tienen la actividad necesaria. Argelia Navarro, aguas, yo me lesioné la columna por hacer zumba sin asesoría, ahora solo nado y me va mejor, chequen su salud. Y Maya nos dice, hay que tener cuidado con los que venden productos milagro y aparte te dan clases de zumba u otras cosas. Y precisamente en esto del levantamiento de pesos o el físico-constructivismo, hay muchos también que dicen, oye, y se pasan tips, ¿no? Lo he visto yo en algunos gimnasios. Otro comentario que también iba con la llamada es, cuando dejas de hacer este ejercicio porque tienes un periodo de vacaciones o tal vez una lesión, si se sigue alimentando igual, esa persona evidentemente tendrá una subida muy rápida de peso. Pero bueno, ahora sí entrando en todo este tema. Yo creo que muchas de las llamadas que nos han hecho son como para consultas específicas que tienen toda la razón en solicitarlas, pero ahí sí les pedimos que acudan con un nutriólogo, como ya dijeron, alguien que se dedique específicamente a esto. No puede ser cualquier persona, ahora sí que zapatero a sus zapatos, y hagan caso de alguien que sepa de lo que les está hablando. Es la salud de ustedes y es la salud de sus hijos. Y retomando la cápsula que nos habló el doctor Sarur, ¿qué tan común es el doping entre atletas? Bueno, el término, bueno, en castellano sería dopaje, el doping es más. Fíjate que el caso del dopaje sí se presenta en atletas y nosotros cuando damos alguna plática lo hacemos el símil como con los estudiantes. Todos queremos estudiar y prepararnos y sacar la mejor calificación, pero vemos que otro logra eso y con menos esfuerzo, copiando, haciendo trampa. Pero ¿qué pasa? Los estudiantes no lo delatan. Incluso hasta quizá los mismos atletas saben, pero no lo van a delatar. La otra es de que ya se están creando reglas y existe la Agencia Mundial Antidopaje, WADA. Y esta agencia solamente reconoce ciertos laboratorios. México está dentro de los países reconocidos ante la WADA. Se están haciendo chequeos en todos los atletas, incluso todos los atletas que van a ir a Río, ya están siendo evaluados para lo mismo. Y el dopaje, el concepto de dopaje, no es nada más introducirse una sustancia. También con que te encuentren con la sustancia, aunque no te la hayas puesto, que alguien te la esté aplicando, que alguien te la sugiera, alguien esté traficando, ¿sí? Todo eso es parte de dopaje. Así es de que si de pronto el instructor, el entrenador, e incluso si por error un instructor, un nutriólogo, un médico prescribe algo, está involucrado en el dopaje. Y esto lo vimos cuando hubo una suspensión de un jugador de fútbol soccer, que efectivamente le pusieron corticosteroides, no esteroides anabólicos, sino corticosteroides. El médico que le atendió a lo mejor sabía muy bien cómo funcionaban, pero no sabía las sustancias prohibidas. Todos los atletas, ¿qué pasó? Fueron suspendidos el médico 2 años, y el que prescribió eso 4 años, y el atleta fue suspendido 8 meses. Así es de que esto ya está trayendo consecuencias. Ahora, la cuestión es de que todos los atletas se les está dando información, tanto en las instituciones deportivas, en CONADE, incluso los chicos en celular, tienen, si tienes Android, hay una aplicación que es por parte de la agencia española, si es por parte de iPhone, por parte de WADA, en donde tú puedes consultar las sustancias, ves el medicamento, le pones el nombre y ahí te dice si está permitido o no. Ahora, creo que aquí hay un punto importante porque estamos aquí hablando de atletas de alto rendimiento a los que les hacen pruebas de dopaje y entonces si dan positivo pierden la competencia, se suspenden, etcétera. A mí la parte que más me preocupa es aquellas personas que realizan ejercicio, que no van a someterse a pruebas de dopaje y que entonces se meten sustancias o productos milagro o sustancias prohibidas pensando, pues total, a mí no me hacen dopaje, yo me puedo dedicar al fisicoculturismo, no me hacen dopaje, pero hay consecuencias para la salud y graves. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, muchos jóvenes que llegan al gimnasio normalmente son los instructores del gimnasio que hasta se los venden. Sí, lamentablemente, como hemos mencionado, la gente se acerca a lo que tiene y no debería ser así. Por ejemplo, si vas al dentista,
dentista, no vas a irte con el mecánico, con tu vecino o con tu tía. Tienes que ir con un dentista porque pues, no vas a dejar que cualquiera te saque un diente. Lo mismo es con la actividad física. Si quieres entrenar de la mejor manera, tienes que ir con alguien capacitado, especializado en el deporte que quieres hacer. Si quieres mejorar tu nutrición, pues tienes que ir con un nutriólogo especializado en lo que vas a hacer. No puedes dejar tu vida en manos de cualquier persona. Hay una pregunta, por ejemplo, en los gimnasios, que ahora está muy de moda la cultura del gimnasio, qué bueno que se promueva la cultura del gimnasio. ¿Los entrenadores de gimnasio pasan por alguna certificación o alguna avalúo para ser instructores? Pues hay muchas certificaciones, pero lamentablemente las certificaciones son hechas pues, por los mismos dueños de los gimnasios, los mismos dueños de las cadenas, que ellos son los que certifican a sus atletas, a sus entrenadores, y realmente se basan más en que sepan un poquito de hacer las rutinas, que se vean guapetones o guapetonas, y es todo. Realmente no es gente con una carrera especializada ni en el desarrollo deportivo, ni mucho menos en la nutrición. Volviendo a los esteroides, que eso es un punto importante, ¿ustedes como nutriólogas ven mucho abuso? Sí, tristemente yo creo que la ven como la salida fácil, ¿no? Mucha gente dice, no importa que coma, me estoy entrenando y esto me va a dar el plus. Yo creo que a mí me gusta explicárselos como una pirámide. La base es la alimentación, o como un pastel, ¿no? El suplemento puede ser la cerecita del pastel o el pico de la pirámide, que te puede dar un plus, pero si tu base, que es la alimentación, no está bien fundada, no vas a tener el resultado deseado, porque en realidad ningún suplemento va a sustituir, tu alimentación. Yo creo que, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Que muchas personas son comunes, un multivitamínico que toman, nada va a sustituir las vitaminas o minerales que tiene una fruta o una verdura. Volviendo a los esteroides, porque me parece un tema súper importante de aclarar. Ahí es importante que sepa la gente que nos está viendo los efectos colaterales que tienen, porque normalmente lo que ellos ven es cómo va a aumentar la masa muscular. Pero los esteroides se absorben de manera sistémica y te van a afectar, como dijo el doctor Sarur, a diferentes órganos. En primer lugar, a la hora tus testículos van a dejar de producir testosterona. ¿Por qué? Porque ya la están recibiendo de afuera. Entonces van a decir, ya no es necesario que la produzca, entonces que va a haber una atrofia testicular, se van a hacer pequeños y van a dejar de producir la hormona. Por otro lado, los cambios en la piel son muy evidentes en gente que hace esteroides. Normalmente se hace la piel gruesa, se llenan de acné, que es muy común. Te lastima el hígado, dan nódulos de neoformación y son factores de riesgo para desarrollar cáncer de hígado. Nosotros tristemente tuvimos a un joven que se metió a un gimnasio y sobre todo porque usan dosis muy, muy altas, inclusive dosis veterinarias de esteroides, que llegó a la consulta con un dolor y se había puesto amarillo. Total que era un tumor maligno de hígado secundario de esteroides por querer aumentar la masa muscular. Y como dicen, es poco frecuente, sí, pero cuando tú eres la estadística, ¿qué te importan todos los demás que no les sucedió nada? Fíjate que el término adecuado a estos medicamentos serían esteroides anabólicos androgénicos, ¿sí? Los esteroides anabólicos tienen una indicación y tienen una dosis. El problema está en que la gente que está en estos gimnasios los consumen a dosis excesivas. Dirijo un diplomado y en una tesina un alumno hizo una encuesta en físico-constructivistas, no digo de qué estado, y se encontró que mientras que la dosis terapéutica era este nivel, la dosis de consumo de ellos era por arriba. Y como decía, se produce una atrofia testicular y el cerebro, ¿para qué va a producir testosterona si ya está llegando la testosterona de fuera? Los efectos secundarios, hay gente que se preocupa por los efectos a nivel de genitales, que puede ser, en el caso de los hombres, la ginecomastia, en el caso de las mujeres, hipertrofia de clítoris hasta 3 veces. Esto también lo presentaron otras chicas en una tesina. Pero los problemas graves están a nivel de corazón, a nivel de hígado y con cierto tipo de tumores. También hay problemas a nivel psicológico. Y hay una película que recomendamos, que pueden consultar en YouTube, que se llama Bigger, Stronger, Faster. Bigger, Stronger, Faster es una película, bueno, no es una película, es un documental sobre el consumo de esteroides anabólicos androgénicos. Entonces hay gente que te va a decir, oye, pues sí, si son muy buenos, te aumentan, y te explica cómo van funcionando. Y a esas las entrevistas, incluso con atletas que han salido con resultados analíticos adversos, positivos, se habla de Ben Johnson, se habla de alguien de ciclismo, de todos ellos, o incluso la gente que está en el físico-constructivismo. Decía muy bien Beatriz, dice, hay gente que no le interesa nada más la parte estética, y el problema está en que hay chicos que para entrar a una universidad y tener una beca están consumiendo esto, y eso está siendo cada vez más peligroso. Yo supe de que COFEPRIS ya había empezado a clausurar algunos gimnasios en donde hay venta
y prescripción de suplementos y entre ellos esteroides anabólicos. Y lo más grave, hay esteroides anabólicos androgénicos que son de uso en veterinaria y aún así en la dosis que se recomienda en veterinaria lo consumen en 3 o 4 o 5 veces más de la dosis terapéutica. Ok, ahora hablemos de los suplementos, porque estamos hablando entonces de los esteroides, los dejamos por un lado. Los suplementos, nutriólogos, aclárenos esto, porque toda la gente dice, no, esos no son medicamentos, yo nada más estoy tomando suplementos, vitaminas y demás. Si alguien come sanamente, ¿necesita estar tomando vitaminas? Mira, como decía Vanessa, lo importante es tener en la base una buena alimentación, una buena hidratación, obviamente un entrenamiento adecuado, tener buen descanso y ya arriba estaría hablar de los suplementos, que es un tema extenso, ¿no? Yo creo que ahorita que regresemos del bloque vamos a hablar de estos suplementos porque también no son inocuos y a veces probablemente sí los requieren para alguna cosa u otra. Oscar, ¿tenemos alguna pregunta antes de lanzarnos a corte? Carlos Teras nos dice, quiero saber la opinión de los especialistas al respecto del uso de suplementos como la proteína en polvo en el deportista. ¿Son necesarias o se pueden obtener de otros alimentos? Y hay otra llamada que tenemos también pendiente con respecto a los esteroides, pero hacemos una pausa y regresamos. El sobreentrenamiento puede dar lugar a un estado de estrés crónico, que se traduce en una situación de oxidación continua. Esta circunstancia genera una cantidad excesiva de radicales libres que pueden producir fatiga crónica. La vitamina C es el antioxidante clásico que ayuda al desarrollo de estructuras óseas, mejora la absorción del hierro, favorece el crecimiento y reparación del tejido conectivo normal, interviene en la producción de colágeno, en el metabolismo de las grasas y en la cicatrización de las heridas. Esta vitamina no incrementa el rendimiento deportivo, sin embargo, tiene la función fundamental de facilitar la absorción de otras vitaminas y minerales. Y por supuesto no es lo mismo comerse una naranja a tomarse 1,5 litros de jugo de naranja. Ya nos dirán también por qué. Julia Muñoz, mi hijo de 25 años va al gimnasio y después se va a la escuela. A veces regresa muy irritable y le tiemblan las manos. He notado que mi hijo toma complementos alimenticios en polvo de repente y a veces los toma y a veces no. Estos polvos se los venden en el gimnasio. Él tiene mucho músculo en los brazos. Los polvos le ocasionan la irritabilidad. ¿Y cuál sería la opinión de los especialistas? Esta podría ser a propósito de las causas que tú mencionabas o las consecuencias de precisamente todas estas sustancias, parte de las mismas. Sí, de hecho hay complementos, como dices, proteína en polvo, que se consumen en exceso. Hay gente que de pronto ya no quiere entrenar porque ya está consumiendo complemento de proteínas. El exceso de proteínas ya no te va a dañar el hígado, pero se va a transformar en grasa. ¿Sí? Es de que el exceso de proteínas. Pero luego la otra cuestión es de que muchos suplementos que se venden en gimnasio y demás, no sabemos a veces cuál es la naturaleza y sabemos que algunos que llegan a México y a través de China son alterados y llegan siendo dopaje positivo. Los atletas. Se perdió, por ejemplo, una medalla de oro en voleibol en los centroamericanos del 89 porque una voleibolista quería bajar de peso y consumió un suplemento naturista, ya no complemento de proteína. Han salido otros que consumen complementos de proteína, pero o pueden tener esteroides anabólicos androgénicos o pueden tener agentes estimulantes que también son agentes dopantes. Entonces, es muy peligroso esto y esa es la razón que ojalá COFEPRIS ya pusiera también en orden esto. Yo creo que es algo bien importante, ¿no? El consumir cualquier suplemento es un riesgo. El hecho de que, por ejemplo, alguna sustancia prohibida en caso de atletas de alto rendimiento no venga en la etiqueta especificado, no representa nada de seguridad. El complemento puede tener algo extra, para bien o para mal, ¿no? Lo peor que te puede pasar, lo mejor, digamos, que te podrá pasar es que te vendan polvo, ¿no? Harina, porque ha pasado. Que al final no vas a tener el resultado deseado, pero estás pagando 800 pesos o lo que sea por un bote de harina, pero sería lo mejor que puede pasar. El riesgo es que realmente tengas otra sustancia que no está etiquetada. Entonces tú estás pensando que te estás tomando tu polvo de proteína, que puede ser efectivo en ciertos casos, pero en realidad está viendo algo más. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos ingiriendo porque puede representar un riesgo en la salud. Yo lo que les digo siempre a los pacientes es que cuando vayan a ingerir algo,
primer lugar, nunca compren del que te lo esté vendiendo. Si el que te lo está recomendando te lo está vendiendo, ya suena un poco extraño la cosa, sea lo que sea. Si te mandan a una tienda oficial donde puedes ver la etiqueta, etcétera, y te lo está recomendando un profesional, probablemente sea algo bueno, pero ojo con lo que están diciendo, que como no está regulado por la COFEPRIS, tampoco sabemos muchas veces qué sustancias tienen, y ahorita vamos a regresar a hablar de los demás complementos, porque ahorita la llamada habló de que regresaba muy tembloroso, probablemente no sea el polvo de proteína, pero no sé si le estén dando cafeína o alguna otra sustancia. Pero vamos aquí, estamos en el público nuevamente y estoy con Paco. Hola, Paco. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué nos quieres platicar? Yo sé que tú te entrenas. Sí, yo me entreno en la disciplina del voleibol y voleibol de playa, al igual que todos mis compañeros que se encuentran atrás. Hola a todos. Oye, ¿y en dónde entrenan? Entrenamos en el Deportivo Tlali en el municipio de Tlalnepantla. ¿Cuántas veces a la semana entrenan? Nosotros entrenamos 2 veces a la semana, 2 horas y media. Y tenemos juegos sábados y en ocasiones los domingos. ¿Y el resto de las semanas es más ejercicio? Yo en mi escuela pertenezco a la selección de mi colegio y yo en lo personal entreno todos los días de la semana y juego sábados y domingos. Dime una cosa, ¿y qué tal comes? ¿Tienes alguna supervisión en tu manera de comer? No, yo fui a una nutrióloga porque yo de pequeño sufrí problemas de sobrepeso. Entonces, mi nutrióloga me asesoró durante un año más o menos. Y ahorita ya estoy en mi peso ideal, que eso estoy muy orgulloso de eso, porque me costó mucho trabajo. Y pues solo quiero dar lo mejor en mi deporte, ¿no? Para representar bien y dignamente a mi entidad. De lo que acabas de escuchar a lo largo del programa, ¿qué pensarías de pedir una opinión de nutrición deportiva? Creo que es lo mejor que alguien que practica deporte como yo y como todos mis compañeros. ¿Cuántos años tienen más o menos? Entre 14 y 15 años. Oye, tristemente escuchamos al principio del programa que hay muy poca gente que hace ejercicio. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer ejercicio? Yo estar bien conmigo mismo. ¿Y cuando eras chiquito a qué edad empezaste? Yo empecé a los 8 años, cuando iba en tercero de primaria. Oye, a ver, estás ahorita en la tele ahí viendo a la cámara. ¿Qué les dices a toda la gente joven que nos está viendo? ¿Qué les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que practiquen un deporte, el que ellos prefieran, el que sea de su mayor agrado y el que les llene, pero que practiquen algo por ellos mismos, no por otras personas, sino por estar bien con ellos mismos y con su persona. Bueno, ya que estás bien contigo mismo, tienes que estar bien con todo el equipo, ¿no? Claro que sí. Ok, muchas gracias, Paco. Y tengo aquí conmigo a Miguel. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Tú eres padre de familia. Yo soy padre de familia, también soy jugador de voleibol. Y aquí hay un punto muy importante, precisamente ahorita lo acabas de retomar, la alimentación. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida, desgraciadamente en nuestro país, la cifra de personas que no hacen deporte, yo pienso que también se debe a un factor muy importante, que es el económico. Nosotros nos dicen o nos recomiendan, ve a un nutriólogo. No todas las personas tenemos el acceso para un nutriólogo. Eso es bien importante, más sumarle la desidia, el tiempo. Muchos de nosotros, como en mi caso trabajamos, nos decía la doctora, tenemos familia, vamos a jugar, llevamos a nuestros hijos, a veces el tiempo no nos alcanza, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Y obviamente al trabajar menos, hay menos ingreso. Al no haber apoyos de alguna parte o de algún lugar, pues tenemos que dejar unas cosas de hacerlas y muchas veces sacrificamos o el tiempo o la alimentación. Y les digo, esto es algo muy importante. Yo quisiera tener acceso para muchos de los niños, para mis hijos, pero a veces no se puede. Entonces es algo muy importante y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tantos niños en la calle, en las drogas, habiendo tantos espacios deportivos? Porque no están aprovechados, desgraciadamente, por ese motivo. Al no haber un ingreso o no tener las posibilidades, por lo menos para el camión o para el transporte, porque muchos viven lejos o vivimos lejos de un deportivo, donde podamos tener acceso a practicar el deporte que nos gusta, pues ya no lo hacemos. Es más fácil irnos a la casa del amigo, salirnos a la calle, acostarnos, dormirnos, jugar Xbox, no sé. Muchos factores influyen en eso y creo que es algo importante considerarlo. Como no hay el apoyo, pues no se puede, o sea, quisiéramos. Y yo creo que de ahí detona el factor del 70% de las personas que no practican deporte, pues es porque a lo mejor sí quieren, pero no pueden. Ok, gracias Fabricio. Con este comentario, ¿qué le podemos responder? ¿Es necesario verdaderamente ir a un gimnasio o trasladarse a una unidad deportiva? ¿O qué tanto espacio necesita alguien para poder hacer ejercicio? Mira, hay una cantidad enorme de deportes y lo que más necesitamos aquí es pues, la voluntad y el organizarnos. Si algo tienen los mexicanos, sobre todo la juventud mexicana, es ganas de hacer las cosas y dedicación.
Solamente tenemos que tratar de organizarnos un poquito más. Por supuesto que tiene razón Miguel, que sí es complicado, sí es caro a asistir a un especialista, pero podemos, a lo mejor no podemos tener el acceso a qué es lo mejor que podemos, la mejor manera para alimentar a los atletas, pero a nuestros hijos, pero a lo mejor sí podemos saber qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? No comer refresco, no comer tanta comida chatarra, todas esas cosas. Yo creo que está en los padres de familia la primera orientación nutricional para los muchachos y la primera orientación hacia el deporte para ellos también. Y el deporte puede iniciar en casa. Por supuesto, empieza en casa. Miguel lo dijo, él es jugador, es papá y por supuesto que está involucrando a sus hijos en el mismo deporte, me imagino. Ahora les pregunto, sí, doctor. Quisiera comentar acerca de las opciones. Fíjate que cuando empezó la CONADE y me tocó en suerte empezar como jefe de departamento ahí, la CONADE, el área de medicina, la dirección de medicina, fue la primera vez que se implementó un departamento de ciencias aplicadas que ya incluía psicología, nutrición y terapia física. Fue la primera vez. Entonces, a raíz de esto se repitió el esquema a nivel regional y ahora ya está a nivel estatal. En todos los estados hay un instituto estatal del deporte que debe de tener por lo menos esas áreas. Y en los municipios, en algunos municipios, ya hay institutos municipales del deporte. El problema está en que a veces no tienen el recurso para contratar el personal, pero sí lo hay. Ahora, de todas formas, incluso las universidades abren espacios, tanto el Politécnico, la UNAM, la UAM, están generando áreas de asesoría a esto. Pero, vaya, se está abriendo la atención. Y como decíamos, bueno, por lo menos ir con la gente que está trabajando en esto. Otra pregunta, nutriólogas. Padres de familia que a lo mejor, como dicen, no hay acceso o no hay modo de acudir con un especialista en esto. ¿Hay alguna página que esté avalada, obviamente, la Sociedad Mexicana de Nutrición, no sé, donde puedan ellos ver recomendaciones para sus hijos? Claro que sí. Tenemos la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, que justamente tiene como finalidad poder dar orientación a todas las personas interesadas en la parte de la alimentación y el ejercicio. Es www.fmnd, de Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, .org, y ahí si se inscriben, hay 4 niveles, ¿no? Pero en el nivel 1 van a estar recibiendo boletines con información básica sobre cómo nos debemos de alimentar, cómo nos debemos de hidratar y también algunas recomendaciones para eso es muy importante para tener acceso, porque pues el chiste es que todos hagamos equipo y está apareciendo en pantalla esta página. Y es totalmente gratuito. Perfecto. Y ahora volvamos un poco a los suplementos. Ya hablamos de la proteína en polvo. ¿Puede llegar a hacer daño? Decíamos, bueno, primero saber si realmente es lo que tiene, es lo que está ofreciendo. Pero, por ejemplo, un consumidor, cualquiera de nosotros va y la compra. No tenemos modo de saber. Ahí el problema está en que no, como diría, sería falta más regulación en este tipo de productos. Por eso es la COFEPRIS. Esa es la COFEPRIS. Tenemos que una persona de entrada debe tener desconfianza en cuanto abre un paquete y no está sellado. Ok. Ya, o sea, incluso tú abres una pasta dental y viene sellada, tienes que quitarle el sello, ¿sí? Y si tú abres esto, viene. Hay otras que vienen incluso hasta en pastillas. Y te las venden en pastillas, en donde vienen las pastillas en una bolsita de plástica toda suelta. Y hay, no solamente te dicen que tienen proteínas, sino tienen precursores de hormonas, porque hace un momento preguntan acerca de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, tomarla como un apoyo auxiliar ergogénico que le llaman, no está permitido por la Agencia Mundial Antidopaje, ningún tipo de hormona, ni siquiera la insulina, porque hay físico-constructivistas que también se ponen insulina. ¿Y si son diabéticos? Aunque no sean diabéticos. No, pero ¿y si son diabéticos? Bueno, en el caso de son diabéticos existe un aval que ya se permite en eso. Igual el caso de los asmáticos. Los asmáticos pueden consumir su medicamento, pero avalar que requiere ese medicamento. Hay ciertos productos, decíamos, no solamente esteroides, sino también estimulantes que vienen en estos productos que no sabemos de qué estén hechos. Es decir, de que no hay una certeza.
Ok, pero por ejemplo, si vas a una tienda, a una buena tienda y compras un producto que sabes que es un buen producto, ¿qué tanto debes de consumir de proteína, por ejemplo? Creo que aquí hay un punto importante. Tampoco hay que ser radicales y de pensar que todos los suplementos son malos. No. Hay suplementos que te pueden ayudar mucho por una simple razón, porque son prácticos. Porque es para mí más fácil prepararme un suero de leche, una proteína licuada y tomármela después del entrenamiento que prepararme un sándwich de atún, por así decirlo. Entonces, hay productos que nos pueden servir y el tema es únicamente buscar que quien te lo esté recomendando, como tú decías, no sea generalmente el que te lo vende, sino que sea una persona que tenga conocimiento sobre este tipo de productos y que veas que no puedes tener una muy buena alimentación, un buen rendimiento sin utilizar ningún suplemento. Si los utilizas es porque te ayudan, repito, de una manera práctica, o porque son más agradables en el sabor, o porque van a ayudarte a que te lo comes en el camino en vez de que te prepares algún alimento. Pero ahí va mi pregunta capciosa. ¿Cuánta gente toma todas las mañanas un vitamínico? Alguien que se alimenta necesario, que come bien, que tiene una alimentación balanceada, no requiere un multivitamínico. Digo yo, lo siento por los que venden vitaminas, pero digo, hay relativamente pocas indicaciones específicas para tomar vitamínicos o algún otro suplemento, estos cortadores de grasa milagrosos, etcétera, que venden. Hay tiendas especializadas en puro producto que, como no son medicamentos, no están regulados por la COFEPRIS, aunque sí sea el producto que digan, pero ¿qué tanto beneficio o impacto tienen en la salud? Es que justamente la gente se quiere ir por ejemplo, llegaban a mi consulta y me decían, Beatriz, estoy muy cansado, no tengo energía, por favor, recomiéndame algún multivitamínico. No, si estás cansado, no tienes energía, hay que ver si estás comiendo suficientes hidratos de carbono, si estás descansando a las horas adecuadas, si no estás sobreentrenado. Hay que ver muchas cosas antes que recomendar vitaminas, minerales. ¿Que te pueden ayudar? Sí, te pueden ayudar cuando estás bajo mucho estrés, cuando estás con altas adaptaciones al entrenamiento, cuando estás viajando mucho, para evitar que tu sistema inmunológico se deprima, sí te pueden ayudar. Pero no tienen que ser la razón de tu nivel de energía. Ahorita que mencionas justamente este chico que llega tembloroso y demás, muy probablemente o está tomando algún quemador de grasa con altas dosis de cafeína que le está generando la irritabilidad y las manos temblorosas, o simplemente le están faltando hidratos de carbono. Entonces está entrenando demasiado, no está teniendo suficiente energía y, repito, el cerebro se estresa y pueden haber estas consecuencias. Yo creo que es muy importante esa parte. Suplementos, realmente existe una muy amplia gama, desde, por ejemplo, todas las bebidas deportivas son parte de estos complementos, ¿no? Mencionaban, sí, es importante, y retomando ese tema, que las bebidas deportivas se consuman únicamente personas que hacen actividad física más de 60 minutos, no la persona sedentaria, ¿no? Retomando eso, porque había una pregunta ahí, no es bueno que un niño esté sentado viendo la tele tomando una bebida deportiva. Pero bueno, entonces retomando están las proteínas, existen también complementos líquidos que, por ejemplo, para atletas de alto rendimiento, yo que trabajo con, por ejemplo, ahorita los que se van a Río de Janeiro para las Olimpiadas, tienen una gasto energético tan alto, necesitan consumir tantas calorías, tanta energía para poder cubrir adecuadamente sus entrenamientos, que esos complementos líquidos les ayudan a no sentirse pesados, a cuando viajan, pues poderse llevar algo, por si no comen bien en el hotel, etcétera, ¿no? Entonces existen buenos complementos, como dice Beatriz, hay que aprender a usarlos y yo creo que regresamos al punto de siempre acudir por un profesional, utilizar estas páginas de apoyo que les pueden dar información extra para cómo consumirlos adecuadamente y que realmente se hagan un beneficio más allá de algo perjudicial para su salud. Perfecto. Alguien que va a Río de Janeiro ahorita que está entrenando tremendamente, después de las Olimpiadas, ¿cómo se cuidan o cómo hacen ejercicio o cómo es el bajón, por así decirlo? Pues es paulatino, no puedes parar de repente completamente, vas descendiendo un poquito tu carga, un poquito tu intensidad, también un poquito la comida, porque no tienes el mismo gasto calórico que tenías cuando estabas en precompetencia o en competencia, pero todo es paulatino y tiene que ser lo más suave posible. Por eso tenemos una etapa de transición que se llama, que te dura entre 1, 2, 3, hasta 4 semanas. En ese lapso es cuando el atleta se desentrena. Y yo quería agregar algo a los complementos. Los complementos nutricionales. Tenemos que ir a un corte ahorita. Okay. Ahorita regresando vamos a pedir tu opinión sobre los complementos. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, hablando sobre nutrición deportiva. Ya regresamos. ¿Te imaginas que intentaras sonreír y no pudieras hacerlo? ¿O que intentaras fruncir el ceño y tampoco lo pudieras lograr? Bueno, pues el síndrome de Moebius es la 9ª enfermedad entre las 10 más raras del mundo. Y estos dos son solamente un par
de los síntomas precisamente de esta enfermedad. La causa es desconocida y no se sabe si son los nervios, el tronco del encéfalo o los músculos los que están afectados en el origen de la enfermedad. Y existen muchas y variadas hipótesis, pero sin pruebas que las respalden. Y debido a que no se desarrollan algunos nervios faciales, pues desde luego las personas nacen con este síndrome y carecen de expresión facial, entre otras cosas. Pero ¿a qué edad se debe diagnosticar? ¿A qué especialista debemos acudir? ¿Le puede pasar igual a hombres que a mujeres? Sobre esto y más vamos a hablar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y anota este número, 5341-4435. Llámanos y con mucho gusto te apartamos un lugar y nos vemos el lunes de la próxima semana aquí en este programa. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. Darle muchísima variedad a la alimentación porque así vamos a asegurar que cubrimos todos los requerimientos. Cometemos el error de quererlos dar a cantidades elevadas en un niño que necesitas cubrir altos niveles de energía. Si le das fruta y haces mucho volumen en el estómago y no cubres la cantidad de energía que requieres. Proteína, número uno, va a ayudar mucho al factor de crecimiento y desarrollo, pero en el caso de los deportistas sirve para reparar el músculo que trabajaste. Una buena snack o comida de recuperación puede ser, por ejemplo, un licuado con leche light, igual para bajar un poco el contenido de grasa, y una fruta. Eso va a hacer que el músculo se recupere muy bien con la proteína de la leche. Una leche con chocolate es considerada uno de los alimentos fáciles de transportar, buenos para la recuperación después del ejercicio y que les encantan a los niños. El que lo va a padecer primero es el riñón y después el hígado. Así es de que los problemas de salud van a estar a la vuelta de la esquina con proteínas tan elevadas. Nuestro organismo tiene cierta capacidad de asimilar y absorber cierta cantidad de proteínas. Se habla que de 20 a 25 gramos por tiempo de comida. En pollo, en pechuga de pollo o en atún o en lo que sea, pueden ser como 100, 150 gramos. El concepto de dopaje no es nada más introducirse una sustancia. También con que te encuentren con la sustancia, aunque no te la hayas puesto, que alguien te la esté aplicando, que alguien te la sugiera, alguien esté traficando. Yo me puedo dedicar al fisicoculturismo, no me hacen dopaje, pero hay consecuencias para la salud y graves. Si quieres entrenar de la mejor manera, tienes que ir con alguien capacitado, especializado en el deporte que quieres hacer. Si quieres mejorar tu nutrición, pues tienes que ir con un nutriólogo especializado en lo que vas a hacer. Realmente no es gente con una carrera especializada ni en el desarrollo deportivo, ni mucho menos en la nutrición. Bueno, ya estamos de regreso y les voy a compartir la llamada de Ruperto Machuca. Nos dice, a mí me gustaría que la señorita Beatriz Boullosa o Vanessa Rizul al aire pudieran comentar, puesto que en el caso de que tengo respecto a mi hijo, él juega fútbol aquí en Guadalajara, pero es muy delgado. Entonces el nutriólogo ya le ha mandado dietas y lo ve subir, pero muy poquito. Entonces está ganando más la estatura que el peso. Y buscamos la manera de seguir las dietas, pero sube muy poco. Él tiene buen rendimiento, es muy fuerte, de hecho, pero yo veo que su físico no es muy robusto. Ojalá me pudieran dar algún comentario u opinión. Y fuera del aire nos decían, es más difícil justamente que una persona, o hacer que una persona aumente de peso, sobre todo estando bien nutrida, a hacerla bajar de peso. Pero además, en especial en este caso, bueno, pues si está rindiendo bien, entonces quiere decir que no tiene que preocuparse el papá. O sea, está teniendo rendimiento y además está teniendo crecimiento, pues tiene que darle tiempo. El tiempo de maduración de cada niño es distinto. Entonces, hay épocas en que crece la estatura y después robustecen, y hay otros que tardan muchísimo en que crezca la estatura. Y entonces, que le dé chance. Pero si el niño tiene buenos niveles de energía, no se le está enfermando, que no se preocupe. Me parece muy buen ejemplo esta llamada de Ruperto, porque creo que hay mucha preocupación por parte de mamás y papás cuando están justamente en esta etapa del desarrollo. Ya jueguen fútbol, soccer, voleibol, básquet, base, americano, lo que sea, siempre estás comparando en cuanto a estatura o masa muscular entre sus demás compañeros, porque tienen la misma edad, entonces dices, algo tal vez estoy dejando de hacer yo como mamá o papá. Pero bueno, que se acerquen con los especialistas precisamente para que lleven un adecuada visoría, ¿no? Muy bien. Ok, pues estoy aquí yo en el público nuevamente. Y Enrique, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene usted, Enrique? 63 años. ¿Y qué practica? El voleibol, por el momento voleibol, pero pues yo desde pequeño jugué fútbol, soccer. ¿Y desde qué edad? Desde los 6 años. Entonces ha hecho ejercicio toda su vida. Así es. ¿Qué tanta atención le ha prestado a la alimentación a lo largo de la vida? Mala. Como comentaban en el programa, al inicio del programa, en los 70s, pues la verdad, al menos en lo personal, yo no llevaba una alimentación, como se ha comentado, adecuada.
simplemente lo tradicional, 3 alimentos, desayuno, comida y cena y ya. Entonces, ¿Y ahora ha modificado su alimentación? Un poco porque precisamente por la edad ya no nos hace falta minerales, en fin, nos hacen falta más vitaminas y por eso hay que mejorar ya nuestra alimentación. Entonces sí se cuida de lo que come y sigue haciendo ejercicio, ¿cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. Ahorita estoy en el voleibol. Perfecto. 3 veces. Pues muchas gracias. A usted muchas gracias. Bien, doctores, les pregunto justamente sobre el tema que acaba de tocar Oscar, que es importante. Eso de comparar unos niños con otros, la carga genética en cuanto a la morfología de un ser humano, en su manera de ser, ¿qué tan importante es o qué tanto influye en poder cambiar con el ejercicio? Mira, en medicina hay una gráfica que habla de las curvas de Escamot y precisamente la tercer curva que tarda en ascender es la del crecimiento general. Y la última curva es el crecimiento genital, que es cuando viene el desarrollo hormonal. Y esa es la etapa en donde ya se podría empezar a prescribir entrenamiento de fuerza. Sabemos que, por ejemplo, la edad de aparición de la primera menstruación varía en las regiones del país. Hace un momento también mencionaba Beatriz que en algunos deportes también incluso el factor de si son sujetos de, pues no sé cómo sería lo correcto, porque dicen sujetos decía una pregunta, ¿por qué los negros ganan tantas medallas? Bueno, ¿cuáles negros? Porque hablamos de maratonistas o de velocistas, los dos son de raza negra. Lo que pasa es que hay negros que son se les llama negros de selva, que son los que dominan las pruebas de velocidad. Y los negros de sabana son los que dominan las pruebas de resistencia. Entonces, aquí vamos a ver incluso las características de donde vives. En la Ciudad de México se considera una ciudad que está en altitud. Cualquier ciudad por arriba de 1.500 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de altitud. La Ciudad de México son 2.234 metros. Entonces, aquí es donde se pueden hacer más actividades de resistencia, por ejemplo. Entonces, y así podemos ir sacando diferentes características de los niños. No es igual un niño de costa o una niña de costa que alguien que viene del Bajío o en una zona más alta. Y incluso en la zona de parte sur de Veracruz, Puebla y Oaxaca, hay vestigios de raza negra que no se ha aprovechado para traer gente de raza negra. Y entonces ahí también ellos tienen otras características. Así tenemos que ver, bueno, de cuál estamos hablando. Entonces estamos hablando ahí de características de medio ambiente, pero todos ya traemos una carga genética que va a definir tu fenotipo. Sí. Y ahí creo que es muy importante, yo le recomendaría a todos los papás que sean muy cuidadosos en no presionar a sus hijos en que sean lo que genéticamente no van a ser. Ejemplo, a mí me han llegado papás a decirme, es que mi hijo que quiere, como le gusta ser portero y quiero que crezca más, por favor, ¿qué le puedo dar para comer? Y ves que la mamá mide 1,40, el papá 1,55, no, señor, no va a crecer más su hijo porque si la carga genética que trae es de 1,60, la criatura, por más que yo lo alimente, por más que le descanse, no va a poder crecer más de lo que genéticamente está determinado. También tienen que aprender los papás a observarse y recordar, bueno, ¿cuándo fue mi pico de crecimiento? Por ejemplo, el mío fue a los 11 años, pero pues hay gente que su pico de crecimiento es a los 14. Entonces, así tratar de entender que sus hijos no van a tener un pico de crecimiento muy distinto al que ellos hayan tenido. Y por otro lado, también les recomiendo muchísimo a los papás que entiendan que ellos son la principal influencia de sus hijos en cuanto a alimentación y actividad física y que esto no es a través de lo que les dicen a los niños, sino a través del ejemplo. No puede tu hijo comer bien si tú no comes bien. No va a comer frutas y verduras si tú no comes frutas y verduras. No va a mantener la disciplina en el ejercicio si ve que tú no eres disciplinado también con el ejercicio. Entonces, los papás tienen una gran responsabilidad y tienen que tener mucho cuidado en las decisiones que toman. Y, perdón, hablando nada más de la población mexicana, ¿no? Tenemos una predisposición genética a ciertas enfermedades, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, diabetes, que es muy común. Esta parte también está relacionada con una carga genética que nos puede llevar a la obesidad. Sin embargo, hay factores ambientales que nos pueden ayudar muchísimo a irlos modificando en esta carga, ¿no? Y lo mismo con la composición corporal. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que, pues sí, sus papás tienen un poco más de acumulación de grasa abdominal. Sin embargo, en el ambiente, lo que comen, el ejercicio que hacen, nos pueden ir ayudando a que los hijos vayan creciendo de manera diferente. Entonces, sí hay una predisposición genética, pero la parte ambiental, tanto la alimentación como el ejercicio, pueden tener un gran impacto
Perfecto. Y Fabricio, antes de irnos a corte, te interrumpí y tenías un comentario que hacer sobre los suplementos. Sí, los suplementos, yo lo que quería decir era que son algo que te va a funcionar y son realmente útiles cuando tu entrenamiento es mucho, de alto rendimiento. Exacto, cuando inviertes demasiado tiempo en entrenar, cuando tu carga y tu demanda es muchísima. Cuando hacemos actividad física de salud, la verdad es que está de más, mejor ahorrense ese dinero en otras cosas. Claro, si no eres un atleta de alto rendimiento, lo más factible es que no requieras ningún suplemento extra. Y en cuanto al biotipo, como decía Betty, es dificilísimo cambiar, más bien imposible cambiar el biotipo de tu hijo, pero sí puedes cambiar de deporte. Búscale un deporte que sea el más adecuado al biotipo que tiene ese muchacho. Ok, les voy a hacer algunas de las preguntas porque estamos hacia el final del programa. ¿Recomendaciones específicas para un maratonista hay? Pues espero que hayan entrenado mucho. Bueno, ahí, es que también Fabricio había comentado algo del periodo de transición. La gente que va a trabajar con deportistas, ya hablemos ya de deportista, de deporte competitivo, hay que saber que en el entrenamiento hay algo que se llama macrociclo. Todo el programa de entrenamiento incluye un programa, una preparación física general, una preparación física especial, un periodo competitivo y un periodo de transición que estabas mencionando, ¿verdad? Que ya es el de la recuperación. Así es de que en estos dos periodos, preparación física general y especial, es cuando tenemos que estar haciendo las evaluaciones médicas, es cuando estamos teniendo que hacer las evaluaciones nutricionales, psicológicas, inclusive explorar y tratar con nuevo tipo de alimentos o si requiere con suplementos y todo eso. Lo que no se permite es que en el periodo competitivo es que estés metiendo cargas de entrenamiento fuertes, estés experimentando con alimentos, y esto porque nos ha tocado conocer chicos que iban con buenos datos y de pronto dicen, no, es que nos sugirieron que comiéramos esto, les cambian la dieta en pleno periodo competitivo. O es como aquel que va a correr un maratón y quiere estrenar sus tenis nuevos el día del maratón. O sea, no se experimenta nada en pleno periodo competitivo. Y sin embargo, atletas, incluso seleccionados, nos han comentado que es que nos están poniendo esta dieta y dice, la verdad me cayó muy mal. O se van a la dieta que les da el hotel en donde están hospedados y que no es la adecuada, por ejemplo, para previa a un partido. Ni siquiera saben que están comiendo una hora antes de un partido, no se debe comer, y eso ya tiene que ir con la parte de la evaluación. Entonces ahí volvemos que tienen que estar vigilados definitivamente por la valoración nutricional continuamente. Ya nos dijeron que sí. Con especialistas. Con el especialista. Sí, la gente vegana puede ser de alto rendimiento, ya comentaron hace rato que sí, que cuesta a lo mejor más trabajo. ¿Podrían decir la diferencia entre un vegetariano y un vegano? Sí, el vegetariano puede comer o elige comer, por ejemplo, quizás quesos, huevos, o sea, alimentos de origen animal, pero se evita la carne roja, y los veganos no comen absolutamente nada que provenga de los animales. Nada. Inclusive, por ejemplo, hay veganos que no comen ni miel, ¿no? Porque viene de las abejas. Yo decía de Emil Zatopek que era vegetariano, no era vegano, bueno, no se manejaba. Pero él fue maratonista y corredor de 10,000 metros, ganó muchas medallas. Nada más la recomendación es que si alguien decide ser vegetariano o vegano es que se tiene que documentar muy bien, no es porque por desgracia lo hacen por moda y cometen errores y sí tiene repercusiones para la salud, definitivamente. Ok. ¿Diferencia entre fútbol y natación en cuanto a alimentación? Pues la diferencia fundamental es que hay que recordar que las personas que hacen natación pues se van a sumergir en el agua, entonces no pueden comer cualquier cosa porque se les puede regresar la comida y pueden tener una pésima experiencia. Entonces también obviamente va a depender de si van a nadar 2 kilómetros o si van a nadar 600 metros, van a requerir más o menos alimentos, pero lo importante y se hace tanto en fútbol como en natación es 4 horas antes de competir o de tener una carga fuerte de entrenamientos cuando comen. No puedes comer inmediatamente antes de... Para la gente que hace pilates, ¿alguna recomendación específica nutriológica? No, pues nada más recordar que pues sí no tiene un desgaste físico como tendría el correr o como el tendría jugar fútbol, entonces no requieren ni de bebidas deportivas, ni de suplementos, ni de complementos, ni de cargas de hidratos o carbohidratos. Okay, se nos está yendo el tiempo, vámonos rapidísimo. ¿El óxido nítrico, algún comentario? Buenísimo. El óxido nítrico lo debemos obtener, por ejemplo, con el jugo de betabel, que es un alimento que lo contiene y lo que hace es vasodilatar, entonces lo que nos ayuda es a tener un mejor rendimiento, sobre todo en competencias o en entrenamientos que son muy largos. Abrir los vasos sanguíneos, por lo tanto el aporte de sangre va a ser mayor. ¿La leche es buena? Sí.
Por eso es otro mito que la gente dice que la leche es malísima. Yo les digo, vayan con Darwin y reclámenle que nos dicen mamita. Vayan con los suizos y díganles que dejen de tomar leche. ¿El ajedrez se considera deporte? Sí, es un deporte. Sí, porque desgaste. Es un deporte porque la definición de deporte dice que necesitas competir y bajo un reglamento. Y si hay un desgaste físico porque a nivel cognitivo requieren de muchísimo pensamiento y desgaste. Ahí la hidratación y los carbohidratos sí, son fundamentales. ¿Se puede hacer zumba a los 60 años? Claro que sí. Se pueden hacer muchas cosas después de los 60 años. Se debe. Y está el caso de Max Wong, entrenador de saltadores, que ganó 5 medallas a más de 80 años de edad. Ok. ¿Qué carbohidratos se recomiendan para antes de entrenar? Los simples. Podrían ser, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, una barrita de amaranto. Podría ser una también muy buena opción. ¿Desde qué edad pueden los niños hacer ejercicio? También fue una pregunta. Tienen que. Desde que caminan. Exactamente, desde que caminan se les debe de inculcar el ejercicio. Recordando todas las gráficas de Scamon, los primeros 5 años, la primera parte de desarrollo es nervioso y el niño por eso le gusta mucho ese tipo de actividades en donde tiene que moverse y sentir modificaciones en su aparato vestibular, esos jueguitos en donde dan vueltas y no solamente estar con un iPad o con un celular. Eso es lo que menos sería. Mi hijo le salieron llagas en el gimnasio y estrías, sobre todo en las axilas. Yo imagino que debe estar hablando de estrías. ¿Qué se le puede recomendar? Pues ahí puede ser asegurar la hidratación, muy bien, en el caso, por ejemplo, de las estrías, y si no, también puede ser alguna deficiencia de algún micronutrimento, entonces hay que revisar bien su alimentación. O que se haya roto la piel por cambios importantes de peso. Se nos acabó el tiempo, como ven, siempre corremos, ¿verdad, Oscar? Siempre estamos corriendo, por eso hacemos ejercicio. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias al público, gracias por sus comentarios. Gracias. Y gracias a ti que nos estás viendo en tu casa, que son básicamente los que nos hacen el programa. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y pues es importante esto de promover la salud. Nosotros queremos aquí en este espacio que la gente tenga la información lo más clara, lo más precisa y romper, como en este tema que fue tan importante, romper todos esos tabús que existen y malas informaciones. Nuevamente, muchísimas gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muy buen día. Nos vemos la próxima semana. Chao.